El mundo actual avanza a una velocidad sin precedentes. La tecnología, los mercados y la información se transforman de manera acelerada, lo que ha llevado a individuos, empresas y gobiernos a tomar decisiones cada vez más impulsivas, guiadas por la presión del corto plazo. Sin embargo, lo que marca la diferencia entre quienes simplemente sobreviven y quienes construyen un legado sostenible es la capacidad de pensar más allá de la inmediatez. El pensamiento a largo plazo no es solo un ideal filosófico, sino una herramienta estratégica de primer nivel que determina la solidez, la resiliencia y el impacto de cualquier proyecto. Este libro ha sido diseñado como una guía práctica y a la vez profunda para desarrollar esa visión extendida del tiempo. A lo largo de sus 33 capítulos, se exploran los fundamentos técnicos y conceptuales del pensamiento a largo plazo, así como los mecanismos concretos para aplicarlo en la vida personal, los negocios y el liderazgo. Cada capítulo aborda un aspecto esencial del proceso, desde la definición de una visión clara y medible, hasta la creación de sistemas escalables, la gestión del riesgo, la construcción de una cultura organizacional alineada y la capacidad de resistir la presión del cortoplacismo. Aquí no encontrarás simples frases motivacionales ni consejos superficiales. Cada sección está construida como un módulo estratégico que te permitirá desarrollar la disciplina de la paciencia activa, aprender a invertir recursos en horizontes extendidos y diseñar modelos de acción que generan efectos compuestos con el tiempo. Se abordan temas como la innovación sostenida, la anticipación de tendencias, la gestión de la incertidumbre y la importancia de traducir aspiraciones abstractas en indicadores medibles. Además, se exploran los costos ocultos de la inmediatez, las trampas cognitivas que impiden mirar más allá de lo urgente y los beneficios tangibles de sostener una visión clara a lo largo de los años. El índice que tienes frente a ti no es una lista de títulos, sino un mapa estratégico. Cada capítulo representa un paso dentro de un sistema que integra visión, estrategia y acción como un todo inseparable. La lógica del contenido está diseñada para llevarte de lo conceptual a lo práctico, de lo personal a lo organizacional, y de la estrategia presente al legado futuro. Al final del recorrido no solo habrás entendido cómo pensar a largo plazo, sino que contarás con herramientas concretas para implementarlo en decisiones, proyectos, equipos y organizaciones. El arte de pensar a largo plazo requiere una combinación de claridad, disciplina y coherencia. Requiere también una mentalidad capaz de resistir la presión del entorno y mantener el foco en lo que realmente construye valor. Este libro busca convertirse en un aliado estratégico para líderes, emprendedores, ejecutivos y profesionales que entienden que el verdadero éxito no se mide en semanas ni en trimestres, sino la capacidad de sostener resultados que se multiplican con el paso del tiempo. Con esta visión, te invito a recorrer los 33 capítulos que siguen. Cada uno abre una puerta a un principio o técnica que, al integrarse, formará una mentalidad y una estrategia capaces de transformar tu forma de decidir, liderar y construir. Porque pensar a largo plazo no es una habilidad opcional, es la clave que separa a quienes reaccionan del entorno de quienes lo moldean. Capítulo 1. El pensamiento a largo plazo como ventaja competitiva. Si no te has suscrito, este es el mejor momento. Me anima a darte este contenido en formato audiolibro. En un mundo donde la inmediatez dicta la mayoría de las decisiones, la capacidad de pensar a largo plazo se convierte en una de las ventajas competitivas más poderosas. Mientras la mayoría de personas, organizaciones y gobiernos destinan su energía a resolver urgencias del presente, quienes proyectan escenarios futuros logran posicionarse con tiempo, anticiparse a cambios inevitables y construir barreras estratégicas difíciles de replicar por la competencia. El largo plazo no es un lujo, es una metodología de gestión que permite tomar decisiones con profundidad, reducir incertidumbre y generar retornos sostenidos en el tiempo. El pensamiento a largo plazo funciona como un radar extendido. Permite identificar tendencias emergentes, patrones incipientes y señales débiles que, aunque invisibles para la mayoría, determinan los próximos ciclos de transformación en los mercados, en la tecnología y en el comportamiento humano. Organizaciones que han sabido leer estos movimientos antes de que se vuelvan evidentes no solo han sobrevivido, sino que han liderado industrias completas. Anticipar no significa adivinar, significa entrenar la mente y los sistemas para observar más lejos, evaluar posibles trayectorias y prepararse con estrategias que generen resiliencia frente a lo inesperado. Desde una perspectiva competitiva, pensar a largo plazo genera 3 beneficios principales. El primero es la capacidad de diferenciarse. Mientras el cortoplacismo empuja a copiar lo que funciona ahora, el enfoque extendido permite innovar de manera más audaz, porque no depende de modas momentáneas sino de entender hacia dónde se dirigen los mercados. El segundo beneficio es la optimización de recursos. Invertir con visión evita gastos reactivos, reduce la improvisación y genera retornos compuestos que multiplican los resultados en horizontes de 5, 10 o 20 años. El tercer beneficio es la creación de barreras de entrada.
Quien inicia hoy una estrategia con visión extendida crea ventajas difíciles de alcanzar por quienes comiencen mañana, porque las dinámicas del tiempo no se pueden acelerar ni comprar. Ejemplos abundan en la historia empresarial. Compañías que apostaron por investigación y desarrollo en ciclos largos construyeron imperios tecnológicos mientras sus competidores desaparecían al perseguir resultados inmediatos. En el ámbito personal, los profesionales que invierten constantemente en habilidades de futuro se convierten en perfiles escasos y de alto valor, mientras otros quedan obsoletos en plazos cada vez más cortos. El largo plazo, en definitiva, convierte a cada decisión en una semilla que no solo da frutos en el presente, sino que genera cosechas repetidas a lo largo del tiempo. Pero esta ventaja requiere disciplina mental y estructural. Implica diseñar sistemas de planeación estratégica que contemplen múltiples escenarios, asignar recursos en función de la sostenibilidad y crear culturas organizacionales que valoren la paciencia activa sobre la gratificación inmediata. También exige entender que el largo plazo no se logra esperando pasivamente, sino actuando hoy con la claridad de los resultados que se desean en 10 años. Cada acción debe responder no solo al problema de la semana, sino al impacto acumulativo que tendrá en el futuro. En síntesis, el pensamiento a largo plazo se traduce en poder competitivo porque permite ver más lejos, actuar con anticipación y sostener ventajas cuando los demás aún no han reaccionado. No es únicamente una forma de planear, es un modelo de supervivencia y expansión en un entorno incierto. La estrategia que se proyecta con visión extendida siempre superará a la táctica inmediata, porque mientras la primera construye estructuras duraderas, la segunda apenas apaga fuegos. En la diferencia entre resolver lo urgente y diseñar lo importante, se define la frontera entre quienes reaccionan y quienes lideran. Capítulo 2. Romper la lógica de la inmediatez. La inmediatez se ha convertido en la norma dominante de nuestra era. Las empresas son evaluadas por sus resultados trimestrales, los mercados responden en segundos a una noticia y los individuos buscan recompensas rápidas que validen sus acciones. Este fenómeno, conocido como cortoplacismo estructural, no solo condiciona la forma en que se toman decisiones, sino que erosiona la capacidad de construir valor sostenido. Romper con esta lógica no es un acto aislado de resistencia, sino un cambio profundo en la manera de concebir el tiempo, los recursos y la estrategia. La mentalidad cortoplacista tiene 3 raíces principales. La primera es cultural. Vivimos en un ecosistema hiperconectado que premia lo inmediato y castiga lo diferido. La segunda es financiera. Los sistemas económicos están diseñados para medir desempeño en lapsos breves, lo que presiona a directivos y emprendedores a priorizar lo urgente sobre lo importante. La tercera es psicológica. La mente humana, por naturaleza, busca gratificación instantánea y evita la incertidumbre de esperar. Estas raíces explican por qué tantos proyectos fracasan. No se trata de falta de talento o recursos, sino de la incapacidad de sostener la dirección frente a la presión del presente. Superar esta trampa exige una estrategia consciente. El primer paso es redefinir los indicadores de éxito. Mientras la lógica cortoplacista mide beneficios en semanas o meses, el pensamiento estratégico los extiende a ciclos de años o décadas. Esto implica priorizar indicadores de sostenibilidad, reputación, innovación y desarrollo humano sobre simples métricas de facturación inmediata. El segundo paso es crear estructuras de planificación a largo plazo que no dependan de resultados aislados, sino de la acumulación de logros graduales. Finalmente, el tercer paso es entrenar la disciplina organizacional y personal para resistir la tentación de desviar recursos hacia objetivos de bajo impacto solo porque prometen resultados rápidos. Romper la lógica de la inmediatez no significa ignorar el presente. Significa usarlo de forma estratégica, entendiendo que cada acción de hoy debe estar conectada con un impacto que se proyecta hacia adelante. Una empresa que sacrifica inversión en innovación para maquillar resultados trimestrales puede impresionar al mercado por un instante, pero compromete su relevancia futura. De manera similar, un profesional que evita aprender habilidades nuevas porque requieren esfuerzo sostenido puede disfrutar de comodidad momentánea, pero perderá competitividad cuando la industria evolucione. La ventaja de quienes logran escapar del cortoplacismo es clara. Mientras otros se consumen apagando incendios y reaccionando a la urgencia, ellos invierten en construir estructuras que se fortalecen con el tiempo. Este cambio de lógica transforma no solo los resultados, sino la forma en que se toman decisiones. Dejar de preguntar ¿qué necesito ganar hoy? Y empezar a plantear ¿qué quiero construir en 10 años y qué acciones debo tomar ahora para lograrlo? Es el punto de inflexión. En definitiva, romper con la mentalidad de la inmediatez implica reemplazar la obsesión por resultados inmediatos con la convicción de que el valor real se construye en ciclos largos. Implica reconocer que la paciencia activa no es debilidad,
sino fortaleza estratégica, y que el éxito sostenible depende de la capacidad de soportar la presión del corto plazo mientras se avanza con firmeza hacia un futuro diseñado con visión. Quienes logran este cambio de mentalidad dejan de ser prisioneros de la urgencia y se convierten en arquitectos de posibilidades duraderas. Capítulo 3. Visión estratégica. El punto de partida. Toda estrategia sólida comienza con una visión clara. Sin una dirección definida, las acciones se fragmentan, los recursos se diluyen y las decisiones se toman de manera reactiva. La visión estratégica es el punto de partida porque actúa como brújula, orienta esfuerzos, alinea equipos y proporciona coherencia en medio de la complejidad. Definir con precisión hacia dónde se quiere llegar no es un ejercicio retórico, es un proceso técnico que convierte aspiraciones en un marco de acción medible y ejecutable. Una visión bien construida posee 3 características esenciales. En primer lugar, es concreta, es decir, describe un estado futuro específico y no una vaga declaración de deseos. En segundo lugar, es accionable, porque puede traducirse en objetivos estratégicos, métricas de progreso y decisiones tácticas. En tercer lugar, es inspiradora, capaz de movilizar a personas, equipos y organizaciones hacia un futuro compartido que va más allá de intereses inmediatos. Sin estas 3 condiciones, la visión corre el riesgo de convertirse en un eslogan vacío que no guía ni transforma. Definir visión estratégica requiere responder 3 preguntas críticas. ¿Qué queremos construir? La respuesta obliga a imaginar un estado deseado con suficiente detalle para visualizarlo y evaluarlo. ¿Para quién lo queremos construir? Esto permite identificar los beneficiarios finales, clientes, comunidades, accionistas, generaciones futuras, y ajustar la dirección en función de su impacto. ¿Por qué es importante construirlo? Esta tercera pregunta conecta la visión con el propósito, aportando legitimidad y motivación a largo plazo. Cuando estas preguntas se responden con rigor, la visión deja de ser un discurso y se convierte en un diseño estratégico. La articulación de la visión debe sintetizarse en una declaración breve y poderosa. Esta declaración estratégica funciona como un enunciado de destino que guía todas las decisiones posteriores. Su efectividad se mide en 2 planos, que pueda comunicarse fácilmente y que sirva como criterio para validar cada movimiento estratégico. Si una acción no contribuye al cumplimiento de la visión, no debe ejecutarse, por más atractiva o rentable que parezca en el corto plazo. Ejemplos empresariales y de liderazgo muestran que quienes definieron con claridad su visión lograron sostenerse frente a crisis, cambios de mercado o avances tecnológicos. Un líder que articula hacia dónde quiere llevar a su organización puede resistir presiones inmediatas porque sabe que el camino está trazado. En cambio, quienes improvisan direcciones carecen de cohesión y terminan atrapados en la lógica reactiva de la inmediatez. La visión estratégica es también un punto de anclaje frente a la incertidumbre. En contextos de volatilidad, las tácticas pueden variar, pero la visión mantiene el rumbo. Esto otorga estabilidad psicológica a los equipos, confianza a los inversores y coherencia en la ejecución. Sin este anclaje, la organización se vuelve errática, desperdicia energía en ajustes innecesarios y pierde credibilidad ante su entorno. En conclusión, la visión estratégica no es un accesorio de la planificación, es la base misma de todo proceso competitivo a largo plazo. Define el destino, orienta la asignación de recursos y filtra las decisiones relevantes de las irrelevantes. Constituye el primer paso de cualquier estrategia ganadora porque transforma la ambición en dirección y la dirección en acción. Sin visión clara, no hay estrategia. Sin estrategia, no hay futuro. Capítulo 4. Diseño de escenarios futuros. El diseño de escenarios futuros es una de las herramientas más poderosas del pensamiento estratégico a largo plazo. Su propósito no es predecir con exactitud lo que ocurrirá, sino imaginar, proyectar y evaluar múltiples posibilidades de evolución en mercados, industrias y entornos sociales. Quien diseña escenarios amplía su campo de visión, reduce el riesgo de ser sorprendido por lo inesperado y crea la capacidad de tomar decisiones hoy que serán sólidas mañana, incluso bajo condiciones de incertidumbre. El punto de partida del diseño de escenarios es reconocer que el futuro nunca es lineal. Los mercados no siguen trayectorias predecibles y las tendencias globales pueden acelerarse, detenerse o transformarse de manera radical en cuestión de años. Por ello, una planificación rígida basada en una sola hipótesis conduce a la vulnerabilidad. En cambio, construir escenarios permite diseñar mapas alternativos de futuros plausibles, lo que dota a la organización de flexibilidad estratégica. Existen metodologías consolidadas para el diseño de escenarios. La primera es el análisis de tendencias, identificar fuerzas motoras, tecnológicas, económicas, sociales, regulatorias
y proyectar su posible evolución en distintos horizontes. La segunda es el método de incertidumbres críticas, que consiste en detectar variables de alto impacto y baja previsibilidad, por ejemplo, una crisis energética o una disrupción tecnológica, y construir escenarios basados en cómo podrían desarrollarse. La tercera es la construcción narrativa de escenarios, en la cual se generan relatos coherentes de futuros posibles que permiten visualizar de manera tangible cómo sería operar bajo cada uno de ellos. Estas metodologías, combinadas, transforman la planificación en un proceso dinámico en lugar de un ejercicio estático. El valor estratégico del diseño de escenarios se refleja en tres beneficios clave. En primer lugar, preparación proactiva. Al imaginar diferentes futuros, la organización puede preparar respuestas anticipadas, evitando improvisaciones costosas. En segundo lugar, detección de oportunidades ocultas. Escenarios alternativos revelan caminos de innovación que no aparecen en una visión lineal. En tercer lugar, resiliencia competitiva. Una empresa, un líder o un profesional que se entrena en escenarios múltiples puede adaptarse con mayor rapidez porque ya ha pensado de antemano cómo actuar en condiciones adversas o favorables. Un ejemplo práctico. Mientras la mayoría de las compañías tecnológicas reaccionaron tarde a la disrupción digital, aquellas que habían diseñado escenarios sobre transformación de consumo y cambios en infraestructura pudieron reposicionarse con tiempo y liderar la transición. Lo mismo aplica en la gestión personal. Un profesional que contempla distintos escenarios de evolución de su sector no queda paralizado ante una crisis, sino que activa un plan alternativo ya previsto. El diseño de escenarios no significa dispersar esfuerzos ni vivir en la especulación. Se trata de un ejercicio disciplinado de imaginación estratégica que obliga a pensar en lo improbable, asignar probabilidades relativas y definir estrategias robustas que puedan funcionar en más de un contexto posible. Así, el futuro deja de ser una amenaza incierta y se convierte en un campo de juego preparado para quienes deciden anticiparse. En conclusión, diseñar escenarios futuros es un paso esencial para cualquier estrategia de largo plazo. No garantiza certeza, pero sí garantiza preparación, flexibilidad y ventaja competitiva frente a quienes solo planifican para un futuro único que rara vez se cumple. El líder estratégico no se pregunta ¿qué pasará?, sino ¿qué podría pasar y cómo debo prepararme para cada opción? En esa diferencia se juega la supervivencia y el liderazgo en un mundo donde la única constante es el cambio. Capítulo 5. El rol de la paciencia estratégica. En entornos dominados por la urgencia, la paciencia estratégica se convierte en un diferenciador clave. No se trata de esperar pasivamente, sino de diseñar y ejecutar acciones conscientes en el presente con la convicción de que sus frutos se multiplicarán en el tiempo. La paciencia estratégica es, en esencia, la capacidad de invertir hoy en lo que todavía no produce retorno inmediato, pero que genera resultados sostenibles y exponenciales en el futuro. La mayoría de las decisiones empresariales y personales fracasan no por falta de visión, sino por impaciencia. Se abandona un proyecto porque no entrega beneficios rápidos, se recortan presupuestos de innovación porque no generan resultados en el trimestre, o se dejan de lado relaciones estratégicas porque requieren años de cultivo. Este patrón obedece a la mentalidad cortoplacista, que confunde rapidez con eficacia. La paciencia estratégica rompe ese círculo vicioso y permite a los líderes construir ventajas competitivas invisibles para quienes solo buscan gratificación inmediata. Desde un punto de vista técnico, la paciencia estratégica se fundamenta en tres pilares. El primero es la inversión anticipada, que consiste en destinar recursos a áreas que aún no son rentables, pero que pueden convertirse en la base de un futuro sólido. El segundo es la siembra de relaciones y alianzas, entendiendo que la confianza y la cooperación requieren tiempo para madurar antes de rendir frutos. El tercero es la gestión del efecto compuesto, que aprovecha la acumulación progresiva de pequeños logros para generar resultados exponenciales a largo plazo. El impacto de esta paciencia se evidencia en distintos ámbitos. En los mercados financieros, los inversores que sostienen posiciones en proyectos de valor durante décadas superan con creces a quienes buscan ganancias rápidas. En la gestión empresarial, compañías que mantuvieron inversión constante en investigación y desarrollo lograron liderazgo global, mientras otras desaparecieron al sacrificar su futuro por utilidades inmediatas. En la vida profesional, quienes perseveran en el aprendizaje continuo construyen trayectorias más resilientes y versátiles, capaces de adaptarse a cambios disruptivos. La paciencia estratégica también requiere un componente de resiliencia psicológica. No basta con diseñar una estrategia a largo plazo. Es necesario entrenar la mente para soportar periodos de incertidumbre, críticas externas y aparentes retrocesos sin abandonar el rumbo. Esta resiliencia convierte la espera en una ventaja, porque mientras otros se desgastan persiguiendo modas o abandonando proyectos prematuramente, el paciente estratégico consolida posiciones de liderazgo silenciosas pero sólidas.
El error común es confundir paciencia con pasividad. La paciencia estratégica es activa, implica evaluar constantemente el entorno, ajustar tácticas sin perder el norte y sostener la inversión en aquello que aún no muestra resultados. Esperar no es no hacer nada, esperar estratégicamente es actuar hoy con visión de mañana. Cada decisión tomada bajo este enfoque es una semilla plantada en terreno fértil, cuyo crecimiento exige tiempo, pero cuya cosecha supera con creces a cualquier ganancia rápida. En conclusión, la paciencia estratégica es una herramienta de poder en un mundo impaciente. Quien sabe sembrar, invertir y sostener el rumbo acumula ventajas que ningún competidor puede replicar de la noche a la mañana. Esta paciencia no es debilidad, sino un acto de fuerza disciplinada que multiplica resultados sostenibles. Es el recordatorio de que las decisiones que más transforman no brillan en semanas, sino que iluminan en décadas. Capítulo 6. Transformar metas en métricas. Toda visión estratégica comienza como una aspiración, un estado futuro deseado. Sin embargo, si permanece en el terreno de lo abstracto, se convierte en un ideal inalcanzable, difícil de ejecutar y casi imposible de evaluar. La verdadera fortaleza del pensamiento a largo plazo reside en la capacidad de traducir esas aspiraciones en indicadores concretos y medibles, que funcionen como brújulas para guiar el camino y como termómetros para ajustar la estrategia cuando sea necesario. La transformación de metas en métricas no es un simple proceso administrativo, es un acto estratégico que diferencia la planificación vaga de la gestión rigurosa. Una meta como ser líder en el mercado carece de poder operativo si no se traduce en métricas que indiquen qué significa liderazgo, cómo se mide y en qué horizonte temporal se busca alcanzar. El liderazgo puede traducirse en cuota de mercado, satisfacción del cliente, innovación reconocida o rentabilidad sostenida. Al definir métricas, la visión se concreta y permite que cada acción sea evaluada en función de su aporte al destino trazado. El proceso exige 3 pasos fundamentales. El primero es descomponer la meta, dividir el objetivo general en componentes específicos y alcanzables. Por ejemplo, una meta de expansión internacional debe desglosarse en métricas como número de países alcanzados, porcentaje de ingresos provenientes del exterior y tiempo estimado de consolidación en cada mercado. El segundo paso es definir indicadores clave de desempeño, KPI y métricas precisas que se pueden medir de manera periódica y que reflejen de forma fiel el avance real. El tercer paso es asignar horizontes temporales claros. No basta con medir, es necesario definir plazos que permitan evaluar si el progreso está alineado con la estrategia de largo plazo. La utilidad de convertir metas en métricas va más allá de la medición. Las métricas funcionan como lenguaje compartido dentro de organizaciones y equipos, alineando expectativas y reduciendo ambigüedades. También actúan como mecanismos de retroalimentación, porque revelan de manera objetiva si la estrategia está funcionando o si requiere ajustes. Finalmente, permiten rendir cuentas, ya que transforman promesas en compromisos verificables. El riesgo de no establecer métricas es caer en la ilusión de progreso. Sin indicadores claros, es posible invertir grandes cantidades de tiempo y recursos en acciones que no acercan a la meta. Por el contrario, cuando las métricas están bien definidas, cada decisión puede evaluarse con una pregunta central: ¿esta acción mejora nuestros indicadores clave o los desvía? Este filtro convierte la planificación en ejecución estratégica disciplinada. La historia de organizaciones exitosas demuestra que la diferencia no estuvo en tener grandes metas, sino en medir rigurosamente el avance hacia ellas. Empresas que dominaron sus sectores lo hicieron porque supieron traducir visiones de liderazgo en métricas de innovación, eficiencia y satisfacción de clientes que monitoreaban constantemente. De igual modo, en la vida profesional, quienes transforman sueños como tener estabilidad financiera en métricas de ahorro, inversión y diversificación logran resultados sostenibles. En conclusión, transformar metas en métricas es un paso crítico en la construcción de ventajas competitivas de largo plazo. La visión sin métricas es inspiración, la visión con métricas es estrategia. Al convertir lo abstracto en medible, el camino hacia el futuro deja de ser un deseo y se convierte en un proceso guiado, evaluado y perfeccionado. Porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se construye. Capítulo 7. Análisis de riesgos a largo plazo. Antes de continuar, suscríbete y déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Toda estrategia a largo plazo se construye sobre un terreno dinámico e incierto. Las organizaciones y los individuos que aspiran a sostenerse en el tiempo deben comprender que el futuro no se define solo por la ejecución disciplinada, sino también por la capacidad de anticipar riesgos y diseñar planes de contingencia sólidos.
El análisis de riesgos a largo plazo no consiste únicamente en listar posibles amenazas, sino en establecer un marco sistemático para identificar variables críticas, estimar probabilidades, proyectar impactos y construir respuestas estratégicas que protejan la viabilidad del proyecto. El primer paso es reconocer que los riesgos no son homogéneos. Existen riesgos externos, cambios regulatorios, crisis económicas, disrupciones tecnológicas, transformaciones sociales, conflictos geopolíticos y riesgos internos, falta de talento clave, concentración de clientes, dependencia de un proveedor, obsolescencia de procesos. A largo plazo, los riesgos suelen amplificarse, porque el horizonte temporal abre espacio para eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto. Esto exige un enfoque más técnico, mapear las incertidumbres críticas y evaluarlas con herramientas cuantitativas y cualitativas que permitan jerarquizar cuáles requieren planes inmediatos de mitigación y cuáles pueden ser monitoreados en el tiempo. El segundo paso es la evaluación estructurada. Para riesgos estratégicos se utilizan metodologías como análisis de sensibilidad, que determina cómo cambios en una variable clave, precios, tasas de interés, demanda proyectada, pueden alterar el escenario, análisis de escenarios extremos, que simula entornos adversos y fuerza a los líderes a pensar en respuestas poco convencionales, y mapas de calor de riesgo, que clasifican amenazas según su impacto y probabilidad. A largo plazo, estas metodologías deben complementarse con modelos prospectivos, ya que los riesgos de cisne negro o de disrupciones tecnológicas no se capturan con estadísticas pasadas. El tercer paso es la construcción de planes de contingencia robustos. Estos planes no buscan eliminar la incertidumbre, lo cual es imposible, sino fortalecer la resiliencia. Una estrategia de contingencia efectiva incluye diversificación de recursos, financieros, tecnológicos, humanos y de mercados. Redundancia planificada, contar con alternativas de proveedores, sistemas de respaldo y canales múltiples de distribución. Flexibilidad organizacional, estructuras capaces de adaptarse con rapidez sin colapsar. Reservas estratégicas, capital, talento y conocimiento acumulado para responder a crisis prolongadas. Un análisis de riesgos a largo plazo, bien ejecutado, se convierte en una ventaja competitiva invisible. Mientras muchas organizaciones avanzan confiadas en proyecciones lineales, aquellas que han diseñado planes de contingencia logran sostener operaciones en crisis que eliminan competidores menos preparados. La historia empresarial está llena de ejemplos. Empresas que sobrevivieron guerras, recesiones o cambios tecnológicos radicales lo hicieron porque habían previsto riesgos que otros ignoraron. Desde una perspectiva personal, la lógica es la misma. Profesionales que gestionan riesgos a largo plazo desarrollando habilidades transferibles, diversificando fuentes de ingreso o construyendo redes de apoyo sólidas son más resistentes frente a cambios imprevistos en industrias o mercados laborales. En conclusión, pensar a largo plazo sin analizar riesgos es una ilusión peligrosa. La anticipación de variables críticas y la creación de contingencias no reducen la incertidumbre del futuro, pero sí aumentan la capacidad de controlarlo. La verdadera estrategia no solo consiste en trazar un rumbo, sino en prepararse para las tormentas inevitables que desafiarán el trayecto. Los líderes que incorporan este enfoque convierten la incertidumbre en un terreno gestionable y transforman el riesgo en un catalizador de ventaja estratégica. Capítulo 8. Decisiones con efecto compuesto. En la estrategia de largo plazo, no todas las decisiones poseen el mismo peso. Algunas tienen un impacto lineal, producen resultados inmediatos pero limitados, mientras que otras desencadenan un efecto compuesto, es decir, un proceso en el que pequeños avances se acumulan y multiplican con el tiempo, generando retornos exponenciales. Comprender y aprovechar este principio es fundamental para quienes desean construir ventajas sostenibles que no dependan de golpes de suerte, sino de la disciplina y consistencia en la ejecución. El efecto compuesto se basa en una dinámica sencilla pero poderosa. Decisiones aparentemente modestas, mantenidas de manera consistente, producen impactos cada vez mayores conforme transcurre el tiempo. Este fenómeno se observa en múltiples dimensiones. En las finanzas, un capital que se reinvierte de manera disciplinada crece de forma exponencial, superando ampliamente a inversiones discontinuas. En la gestión empresarial, la mejora continua en procesos operativos reduce costos, incrementa eficiencia y libera recursos para innovar. En lo personal, hábitos como el aprendizaje constante o la creación de redes estratégicas generan capital intelectual y social que se traduce en oportunidades crecientes a lo largo de los años. Desde un enfoque técnico, aprovechar decisiones con efecto compuesto implica tres elementos críticos. El primero es la identificación de palancas acumulativas, procesos, inversiones o rutinas cuya repetición y persistencia producen retornos crecientes. El segundo es la consistencia en la ejecución,
dado que interrumpir o abandonar estos procesos destruye el potencial acumulativo. El tercero es la medición periódica de resultados, lo que permite verificar si el efecto compuesto está funcionando y ajustar la estrategia en caso de desvíos. Un error común es subestimar el valor de lo pequeño. La mentalidad cortoplacista tiende a buscar grandes resultados inmediatos, ignorando que la sumatoria disciplinada de acciones mínimas genera transformaciones mayores que cualquier movimiento aislado. En cambio, el estratega de largo plazo entiende que lo decisivo no es la magnitud inicial de la acción, sino su capacidad de mantenerse en el tiempo y generar acumulación progresiva. Este principio también fortalece la resiliencia competitiva. Un competidor puede imitar tácticas puntuales, pero no puede replicar años de decisiones acumulativas. La diferencia entre empresas que sobreviven a ciclos económicos y aquellas que desaparecen radica en la construcción de ventajas invisibles que se forman día a día: conocimiento interno, cultura organizacional sólida, procesos optimizados y relaciones de confianza con clientes y aliados. El efecto compuesto no es automático, requiere paciencia estratégica y visión de continuidad. Los resultados en los primeros años pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo se convierten en un muro de ventaja competitiva casi imposible de superar. La clave está en elegir con precisión las acciones que merecen ser sostenidas en el tiempo y en blindar la disciplina necesaria para no interrumpir el ciclo de acumulación. En conclusión, las decisiones con efecto compuesto son la esencia del pensamiento a largo plazo. Son aquellas que, al principio, parecen invisibles o de bajo impacto, pero que terminan redefiniendo el destino de organizaciones y personas. Quien comprende y aplica este principio convierte cada acción en una inversión para el futuro, construyendo ventajas que se fortalecen con el paso del tiempo y que otorgan poder real en un mundo donde la mayoría busca solo gratificación inmediata. Capítulo 9. El poder de los pequeños avances consistentes. En el marco del pensamiento a largo plazo, pocas fuerzas son tan subestimadas y, al mismo tiempo, tan poderosas como los pequeños avances consistentes. La mayoría de las personas y organizaciones sobrevaloran las grandes transformaciones repentinas, pero ignoran que la acumulación de microacciones sostenidas es lo que genera verdaderas revoluciones silenciosas. La consistencia en lo pequeño construye un terreno fértil para lo grande, y en muchos casos marca la diferencia entre proyectos que se consolidan y proyectos que se desvanecen. El principio es simple: la repetición disciplinada de acciones modestas produce resultados extraordinarios con el tiempo. Sin embargo, lo complejo está en sostener la constancia frente a la presión del corto plazo y la impaciencia por obtener resultados visibles. Desde un punto de vista técnico, el poder de los pequeños avances se explica por la lógica acumulativa y adaptativa. Acumulativa, porque cada microacción deja una huella que se suma a la siguiente. Adaptativa, porque esa acumulación permite introducir mejoras incrementales que refinan la estrategia y fortalecen la capacidad de ejecución. Existen tres dimensiones clave en la aplicación de este principio. La primera es la selección estratégica de microacciones. No todas las acciones pequeñas generan impacto, deben elegirse aquellas que, repetidas, contribuyen a los objetivos superiores. La segunda es la disciplina de la consistencia, que exige procesos, rutinas y sistemas de seguimiento para evitar interrupciones. La tercera es la retroalimentación periódica, que convierte a cada microavance en información útil para ajustar la dirección y optimizar recursos. En el ámbito organizacional, esto se traduce en prácticas como la mejora continua, Kaizen, donde ajustes mínimos en los procesos productivos generan eficiencias acumuladas que transforman industrias completas. En la gestión de talento, la formación constante de colaboradores en habilidades clave construye capacidades colectivas que resultan imposibles de replicar de manera inmediata. En el terreno personal, hábitos como la lectura diaria, el ahorro sistemático o el fortalecimiento de la red de contactos tienen un impacto exponencial cuando se sostienen durante años. El error más común es desestimar el valor de lo pequeño bajo la idea de que no produce cambios visibles. Sin embargo, lo que a corto plazo parece irrelevante, a largo plazo se convierte en un cambio estructural. Un ejemplo clásico es la diferencia entre organizaciones que implementan mejoras continuas frente a aquellas que esperan grandes innovaciones disruptivas. Las primeras construyen bases sólidas y sostenibles, mientras que las segundas dependen del azar y de momentos puntuales de éxito. El poder de los pequeños avances también tiene un componente psicológico. Sostener microacciones genera momentum, un sentido de progreso constante que refuerza la motivación y fortalece la resiliencia frente a las dificultades. Esto convierte la consistencia en una fuente de confianza colectiva, ya que cada paso, por mínimo que parezca, demuestra que el futuro deseado se está construyendo en el presente. En conclusión, los pequeños avances consistentes son la verdadera infraestructura del éxito a largo plazo. No son vistosos ni inmediatos, pero son inquebrantables.
La grandeza de una estrategia no reside solo en su visión ambiciosa, sino la capacidad de traducirla en microacciones repetidas, medibles y acumulativas que, con el tiempo, transforman radicalmente el panorama general. La consistencia es el motor silencioso que convierte aspiraciones en realidades sostenibles. Capítulo 10. Gestión estratégica del tiempo. El tiempo, a diferencia de otros recursos, es inelástico e irreversible. Cada decisión que se toma implica un costo de oportunidad temporal que nunca se recupera. En el marco del pensamiento a largo plazo, la gestión estratégica del tiempo se convierte en un factor crítico para maximizar resultados sostenibles. No se trata de administrar agendas de manera táctica, sino de comprender cómo los plazos, ciclos y horizontes temporales influyen en la construcción de ventajas competitivas y en la consolidación de proyectos que trascienden. Desde un enfoque estratégico, el tiempo debe ser tratado como una variable de inversión. Los líderes y organizaciones que piensan en décadas estructuran su tiempo en 3 niveles. El primero son los plazos inmediatos, donde se ejecutan tareas tácticas y operativas que sostienen el presente. El segundo son los ciclos intermedios, en los que se gestiona el progreso de proyectos clave, se mide el avance contra indicadores y se realizan ajustes estratégicos. El tercero son los horizontes largos, en los que se define la dirección de la visión, se planifican innovaciones disruptivas y se construye la resiliencia frente a escenarios inciertos. La habilidad consiste en articular estos 3 niveles sin sacrificar uno en favor de otro. La gestión estratégica del tiempo también exige alinear cronogramas con retornos diferidos. Proyectos de innovación, consolidación cultural o expansión internacional no producen beneficios en semanas, sino en años. Sin esta conciencia, muchos líderes cometen el error de abandonar iniciativas valiosas antes de que generen resultados tangibles. La clave es establecer métricas y hitos intermedios que permitan evaluar el progreso, sin caer en la trampa de exigir resultados inmediatos a procesos que por naturaleza son de maduración prolongada. Otro elemento técnico esencial es la sincronización de ciclos internos con dinámicas externas. Las organizaciones no operan en el vacío. Los ciclos económicos, regulatorios, sociales y tecnológicos afectan directamente los plazos estratégicos. Comprender estos ritmos y anticiparse a ellos otorga ventaja. Por ejemplo, un negocio que se expande internacionalmente debe ajustar sus tiempos de entrada en función de ventanas regulatorias o tendencias de consumo emergente, no solo de su propio calendario interno. En el plano personal, la gestión estratégica del tiempo implica priorizar actividades que aporten valor acumulativo a lo largo de los años. Dedicar horas a la formación, al fortalecimiento de redes de confianza o a proyectos paralelos que funcionen como futuros activos profesionales es una inversión invisible que se multiplica en horizontes extendidos. A la inversa, la dispersión en actividades urgentes pero irrelevantes erosiona el capital temporal y compromete el futuro. El mayor riesgo es confundir eficiencia táctica con efectividad estratégica. Una agenda llena puede dar la ilusión de productividad, pero si el tiempo no se asigna a actividades alineadas con los objetivos de largo plazo, la eficiencia se convierte en desperdicio. La gestión estratégica del tiempo no busca hacer más en menos tiempo, sino asegurar que el tiempo invertido se traduzca en retornos acumulativos y sostenibles. En conclusión, la gestión estratégica del tiempo es un arte de balance y priorización consciente. Requiere diseñar estructuras temporales que integren lo inmediato, lo intermedio y lo trascendente, ajustando constantemente las acciones a los ritmos del entorno y a los retornos diferidos de la estrategia. Quien domina esta práctica transforma el tiempo en capital y convierte cada ciclo en un peldaño hacia la construcción de resultados duraderos. Capítulo 11. Construcción de sistemas escalables. El pensamiento a largo plazo exige crear sistemas capaces de crecer sin colapsar, estructuras que no solo resistan el paso del tiempo, sino que se fortalezcan con él. La escalabilidad es más que un concepto técnico. Es la habilidad de diseñar modelos organizativos, procesos y plataformas que puedan multiplicar su alcance, su capacidad y su impacto sin que los costos, la complejidad o la ineficiencia crezcan al mismo ritmo. En otras palabras, un sistema escalable es aquel que genera retornos crecientes con recursos relativamente constantes, creando un ciclo virtuoso de expansión sostenible. Desde una perspectiva estratégica, la construcción de sistemas escalables implica pensar en arquitecturas flexibles. No se trata únicamente de crecer en tamaño, sino de crecer en capacidad de adaptación. Esto exige estructuras modulares, procesos estandarizados pero ajustables, y mecanismos de control que funcionen tanto en fases iniciales como en etapas de alta expansión. La clave está en anticipar desde el diseño cómo el sistema reaccionará al aumento de la demanda, a la complejidad de la operación y a la diversificación de mercados o contextos. Un error frecuente es construir sistemas que funcionan bien en escala pequeña, pero que se vuelven frágiles cuando crecen.
Esto ocurre porque no se prevén cuellos de botella, dependencias críticas o rigideces estructurales. Por eso, la escalabilidad requiere diseño prospectivo, prever los puntos de tensión futuros y crear soluciones desde el inicio. Ejemplos de este enfoque son infraestructuras tecnológicas basadas en la nube que pueden aumentar su capacidad sin rediseñar la arquitectura completa, o cadenas de suministro diversificadas que soportan variaciones de demanda sin colapsar. Existen tres dimensiones clave en la construcción de sistemas escalables. 1. Escalabilidad técnica. La capacidad de los procesos y tecnologías de absorber crecimiento sin pérdida de calidad ni aumento desproporcionado de costos. 2. Escalabilidad organizacional. La habilidad de la estructura de liderazgo, cultura y talento para sostener el crecimiento sin fragmentarse ni perder coherencia. 3. Escalabilidad estratégica. La alineación del modelo de negocio con la visión a largo plazo, asegurando que cada expansión refuerce la propuesta de valor central en lugar de diluirla. La escalabilidad no es solo un asunto de eficiencia, también es un mecanismo de resiliencia competitiva. Organizaciones que construyen sistemas escalables pueden aprovechar oportunidades repentinas de crecimiento, fusiones, expansiones geográficas, adopción masiva de un producto mientras que sus competidores quedan atrapados en limitaciones operativas. Lo mismo ocurre en la vida profesional. Quienes construyen sistemas personales escalables, como redes de contactos bien gestionadas o flujos de ingresos diversificados, pueden multiplicar oportunidades sin duplicar esfuerzos. El diseño de sistemas escalables también requiere integrar mecanismos de retroalimentación y aprendizaje continuo. La expansión no es lineal ni exenta de fricciones, cada fase revela nuevas exigencias que obligan a ajustar el sistema. Los líderes visionarios entienden que la escalabilidad es un proceso de mejora iterativa, donde cada ciclo de crecimiento fortalece la estructura para el siguiente. En conclusión, la construcción de sistemas escalables es el puente entre la visión estratégica y la sostenibilidad práctica. Permite transformar proyectos frágiles en estructuras resilientes, capaces de multiplicar su impacto con el tiempo sin perder eficiencia ni coherencia. Quien diseña con escalabilidad en mente no solo piensa en crecer, sino en crecer de manera inteligente, sólida y perdurable. Esa es la esencia de un pensamiento a largo plazo que no se limita a sobrevivir, sino que se prepara para prosperar en cualquier escenario. Capítulo 12. Priorizar lo esencial sobre lo urgente. Antes de continuar, recuerda seguirnos si todavía no lo has hecho. Una de las principales trampas que comprometen la estrategia a largo plazo es la confusión entre lo urgente y lo esencial. Lo urgente responde a la inmediatez de la presión, a demandas externas que exigen atención inmediata, pero que muchas veces carecen de impacto real en la construcción de valor futuro. Lo esencial, en cambio, es aquello que, aunque no demande acción inmediata, define la sostenibilidad, la resiliencia y la competitividad a lo largo del tiempo. La diferencia entre líderes visionarios y gestores reactivos está en su capacidad de distinguir y priorizar lo esencial frente a la tiranía de lo urgente. Desde un punto de vista técnico, priorizar lo esencial requiere aplicar metodologías estructuradas de decisión que permitan filtrar acciones según su impacto estratégico. Herramientas como la matriz de Eisenhower, que clasifica tareas por urgencia e importancia, sirven como primer paso. Sin embargo, el pensamiento estratégico va más allá de clasificaciones simples y se apoya en sistemas más robustos, como el análisis de valor esperado, que evalúa qué actividades contribuyen de manera más significativa a los objetivos de largo plazo, o el principio de Pareto, que identifica el 20% de las acciones responsables del 80% de los resultados sostenibles. La clave está en entender que lo urgente suele ser visible, ruidoso y socialmente recompensado, mientras que lo esencial es silencioso, invisible y difícil de justificar en el corto plazo. Por ejemplo, atender una crisis operativa puede parecer prioritario, pero dedicar tiempo a diseñar un sistema de prevención es lo que evita que esas crisis se repitan. En la vida profesional, responder a correos o reuniones inmediatas parece productivo, pero invertir en la construcción de habilidades críticas o en la planificación estratégica de carrera es lo que asegura relevancia futura. Existen tres prácticas fundamentales para sostener la priorización de lo esencial. 1. Definir criterios estratégicos claros. Establecer de antemano qué actividades son esenciales para la organización o para la vida profesional, de modo que las decisiones no dependan de la presión del momento. 2. Blindar espacios de tiempo no negociables. Reservar bloques específicos de trabajo profundo dedicados exclusivamente a actividades esenciales, sin permitir que lo urgente los desplace. 3. Construir mecanismos de delegación y control. Transferir tareas urgentes pero no esenciales a sistemas, personas o procesos, liberando capacidad cognitiva y estratégica para lo que verdaderamente importa. El riesgo de priorizar lo urgente sobre lo esencial es la ilusión de progreso. Una organización puede mostrar alta actividad y aparente productividad,
pero en realidad estar agotando recursos en tareas reactivas que no fortalecen el futuro. A largo plazo, esto conduce a desgaste, pérdida de foco y vulnerabilidad frente a competidores que sí han invertido en lo esencial. En contraste, quienes priorizan lo esencial desarrollan ventajas acumulativas invisibles, culturas organizacionales sólidas, procesos optimizados, talento altamente capacitado y resiliencia estructural. Estos elementos no generan reconocimiento inmediato, pero constituyen los cimientos que sostienen la relevancia en horizontes prolongados. En conclusión, elegir lo esencial sobre lo urgente no es un acto intuitivo, sino una disciplina estratégica. Exige metodologías de decisión, claridad de visión y valentía para resistir la presión de la inmediatez. Quienes logran sostener este principio transforman su gestión del tiempo, sus recursos y sus capacidades en activos de largo plazo que superan cualquier ventaja táctica pasajera. Capítulo 13. La resiliencia como pilar estratégico. En la construcción de una visión de largo plazo, la resiliencia no es un atributo opcional, sino un pilar estructural. Ninguna estrategia, por sólida que sea, avanza sin enfrentar crisis, disrupciones o periodos de incertidumbre prolongada. La diferencia entre quienes sostienen el rumbo y quienes abandonan el trayecto no radica únicamente en la calidad del plan inicial, sino en la capacidad de adaptarse, absorber el impacto y mantener la dirección hacia los objetivos trascendentes. La resiliencia estratégica es, por tanto, la habilidad de resistir, reorganizarse y emerger fortalecidos frente a lo inesperado. Desde un punto de vista técnico, la resiliencia no debe confundirse con mera resistencia pasiva. Mientras la resistencia implica soportar sin quebrarse, la resiliencia estratégica es capacidad adaptativa dinámica. No solo tolera el cambio, lo integra y lo utiliza para fortalecer la ventaja competitiva. Esto significa que cada crisis, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en un laboratorio para redefinir procesos, acelerar transformaciones o consolidar aprendizajes que refuercen la estrategia a largo plazo. La resiliencia se articula en 3 niveles. El primero es la resiliencia individual, que depende de la preparación psicológica, la disciplina emocional y la flexibilidad cognitiva de líderes y profesionales. El segundo es la resiliencia organizacional, que surge de estructuras diseñadas para absorber impactos sin colapsar, sistemas de redundancia, culturas que valoran la adaptabilidad y procesos capaces de funcionar bajo presión. El tercero es la resiliencia sistémica, donde empresas y personas construyen redes de apoyo con aliados, comunidades y ecosistemas que refuerzan la capacidad de recuperación colectiva. Un componente esencial es el análisis preventivo de vulnerabilidades. Las organizaciones resilience no esperan a la crisis para actuar, identifican variables críticas, diseñan planes de contingencia y entrenan escenarios de respuesta. Esto les permite reaccionar con agilidad cuando llega la disrupción, reduciendo tiempos de recuperación y capitalizando oportunidades ocultas. En este sentido, la resiliencia se conecta directamente con la ventaja estratégica. Quienes se preparan con antelación logran mantener continuidad y estabilidad mientras sus competidores se paralizan. La historia empresarial ofrece múltiples ejemplos de resiliencia estratégica. Empresas que sobrevivieron a guerras, recesiones o revoluciones tecnológicas lo hicieron no porque fueran las más grandes o las más rentables en ese momento, sino porque habían cultivado adaptabilidad y capacidad de reinventarse sin perder el foco en sus objetivos de largo plazo. En lo personal, los profesionales más destacados no son necesariamente los más brillantes en condiciones normales, sino aquellos capaces de sostener su desarrollo incluso en contextos adversos, aprendiendo y reposicionándose continuamente. El mayor riesgo para quienes carecen de resiliencia es la fragilidad estructural. Cualquier crisis externa o interna, por menor que sea, puede desviar completamente el rumbo y erosionar años de trabajo. En cambio, quienes integran la resiliencia como pilar estratégico construyen sistemas antifrágiles, donde la presión y la incertidumbre no destruyen, sino que fortalecen. En conclusión, la resiliencia es la garantía de continuidad en un mundo incierto. Constituye el puente entre la visión de largo plazo y la realidad de un entorno cambiante. Ser resiliente no significa solo sobrevivir, significa prosperar después de la crisis, transformar la adversidad en ventaja y mantener intacta la dirección hacia los objetivos trascendentes. En el pensamiento estratégico, la resiliencia no es un accesorio, es el fundamento que sostiene todo lo demás. Capítulo 14. Modelos de inversión de largo plazo. El pensamiento a largo plazo no puede sostenerse sin una comprensión profunda de los modelos de inversión que garantizan crecimiento sostenible. Aunque el término inversión suele asociarse únicamente con finanzas, en la práctica involucra también decisiones de asignación de tiempo, talento, capital humano, infraestructura y conocimiento.
Adoptar un enfoque de inversión estratégica a largo plazo implica reconocer que los resultados más significativos no se alcanzan con apuestas rápidas o especulativas, sino con la construcción disciplinada de activos que se valoricen en el tiempo. En el ámbito financiero, los modelos de inversión de largo plazo enseñan la lógica del interés compuesto. Pequeñas aportaciones recurrentes, sumadas a una gestión prudente del riesgo, generan retornos acumulativos que superan ampliamente cualquier beneficio inmediato. Este principio puede trasladarse al terreno empresarial y profesional. Una organización que invierte de manera sistemática en innovación, cultura, tecnología o talento está construyendo bases sólidas que multiplican su valor a lo largo de los años, mientras otras compañías que privilegian únicamente el corto plazo se ven atrapadas en ciclos de estancamiento. Existen 3 dimensiones clave para aplicar modelos de inversión a diferentes escenarios. Una inversión financiera implica desarrollar estrategias de capital que prioricen la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Esto significa diversificación, reinversión de utilidades y asignación prudente de recursos a proyectos de alta madurez, evitando la tentación de desviar fondos a apuestas especulativas que comprometen la estabilidad futura. 2. Inversión en capital humano y conocimiento. Toda empresa y profesional que busca trascender debe ver la formación, el desarrollo de habilidades y la creación de cultura organizacional como una inversión, no como un gasto. Capacitar a un equipo, crear programas de mentoring o invertir en investigación genera activos intangibles que sostienen la competitividad en escenarios futuros. 3. Inversión en sistemas y estructuras. Un modelo de inversión de largo plazo contempla la creación de infraestructuras físicas y digitales, procesos automatizados y estructuras organizacionales diseñadas para escalar. Estas decisiones no ofrecen resultados inmediatos, pero sí construyen plataformas que permiten crecer sin colapsar ante la presión de la demanda o el cambio. Un error común en la mentalidad cortoplacista es subestimar el costo de la no inversión. No asignar recursos a la innovación, la digitalización, la cultura o el aprendizaje equivale a hipotecar el futuro, ya que lo que hoy parece un ahorro se convierte en una pérdida de competitividad acumulada. Por el contrario, quienes adoptan un enfoque de inversión de largo alcance entienden que cada decisión estratégica debe evaluarse no solo por su rentabilidad inmediata, sino por su capacidad de generar retornos sostenibles en horizontes de 5, 10 o 20 años. En la práctica, los modelos de inversión de largo plazo exigen 3 elementos: disciplina, paciencia y visión estratégica. La disciplina asegura consistencia en la asignación de recursos, evitando desviaciones emocionales. La paciencia permite sostener esfuerzos sin caer en la tentación de abandonar antes de que maduren los resultados, y la visión estratégica conecta cada decisión de inversión con un propósito mayor, asegurando que los recursos no se dispersen en iniciativas sin valor estructural. En conclusión, invertir con visión de largo plazo no es un lujo ni una opción secundaria, sino un requisito esencial para quienes aspiran a generar impacto duradero. Los modelos de inversión estratégicos no se limitan al capital financiero, sino que abarcan todos los recursos críticos de una organización o una vida profesional. Quienes los aplican logran convertir cada acción en una siembra que, con el tiempo, produce cosechas que ningún enfoque de inmediatez puede igualar. Capítulo 15. Innovación sostenida en el tiempo. La innovación es uno de los motores más poderosos del crecimiento estratégico, pero su verdadero valor no se encuentra en los destellos aislados de creatividad, sino en la capacidad de sostener procesos de innovación de manera continua y disciplinada. Una organización o profesional que logra integrar la innovación en su ADN no depende de la moda, la intuición o los impulsos momentáneos, sino que construye un sistema estructurado para generar, evaluar y escalar ideas a lo largo del tiempo. La clave está en entender la innovación no como un evento ocasional, sino como un proceso repetible y gestionable. Esto exige diseñar marcos que permitan canalizar la creatividad hacia objetivos estratégicos, alineando la exploración con la visión de largo plazo. Sin este enfoque, la innovación corre el riesgo de convertirse en simple reacción a tendencias externas, perdiendo relevancia tan rápido como aparecen nuevas disrupciones. La innovación sostenida en el tiempo requiere 3 componentes centrales. Una cultura de aprendizaje permanente. Los equipos y líderes que sostienen la innovación reconocen que el conocimiento es un recurso dinámico. Invierten en formación continua, crean entornos donde experimentar no es penalizado y promueven la curiosidad como hábito estratégico. Esta cultura asegura que siempre exista flujo de nuevas ideas listas para ser evaluadas y refinadas. 2 procesos de mejora continua. La innovación sostenida se apalanca en metodologías como Lean, Design Thinking o Agile, que permiten probar hipótesis en ciclos cortos, aprender rápidamente y escalar soluciones. El valor está en la repetición disciplinada. Cada ciclo genera aprendizajes que fortalecen la capacidad de innovar sin depender de factores externos. 3 estructuras que protegen la visión a largo plazo. Innovar no significa abandonar lo que funciona, sino equilibrar explotación y exploración.
Las organizaciones que logran sostener la innovación desarrollan sistemas de gobernanza que asignan recursos tanto a optimizar procesos existentes como a explorar nuevas posibilidades. Este balance evita que la innovación sea desplazada por urgencias inmediatas. Un error común es confundir innovación con novedad. Muchas empresas caen en la trampa de perseguir modas tecnológicas, adoptando soluciones que no responden a su estrategia de largo plazo. El resultado es un desgaste de recursos y una falsa percepción de progreso. La innovación sostenida exige criterios claros de selección y escalabilidad, donde solo aquellas ideas que fortalecen los cimientos estratégicos reciben recursos. El impacto de este enfoque es acumulativo. Una innovación aislada puede dar ventaja temporal, pero un sistema de innovación sostenida genera ventajas compuestas. Cada mejora se convierte en la base para la siguiente, elevando constantemente el estándar de desempeño. Esto convierte a la organización en un jugador resiliente, siempre capaz de reinventarse sin perder su rumbo estratégico. En conclusión, la verdadera innovación no se mide por la espectacularidad de una idea, sino por la capacidad de sostener mejoras continuas en el tiempo. Las organizaciones y profesionales que logran institucionalizar la innovación como práctica constante se diferencian de aquellos que dependen de impulsos efímeros. La innovación sostenida no es solo un medio para crecer, sino un sistema estratégico que asegura relevancia, competitividad y adaptación en escenarios de futuro. Capítulo 16. La disciplina de la coherencia. En la estrategia de largo plazo, la coherencia no es un principio ético únicamente, sino una herramienta técnica de gestión y liderazgo. Las organizaciones, proyectos y profesionales que sostienen su visión en el tiempo lo logran porque mantienen una alineación estricta entre lo que declaran como propósito, las decisiones que toman y la manera en que ejecutan esas decisiones en la práctica. Esta disciplina de coherencia se convierte en un multiplicador de credibilidad y confianza, dos activos intangibles que, bien gestionados, generan ventajas sostenibles en mercados y contextos cada vez más volátiles. La incoherencia, por el contrario, erosiona la estrategia desde dentro. Cuando la visión dice una cosa, las decisiones apuntan a otra y la ejecución refleja una tercera, se produce una disonancia que confunde a equipos, socios, inversionistas y clientes. El resultado es la pérdida de alineación interna, la fragmentación de esfuerzos y el debilitamiento de la identidad estratégica. En entornos competitivos, esta inconsistencia no solo resta eficiencia, también abre espacio para que competidores más consistentes capturen confianza y participación de mercado. La disciplina de la coherencia opera en tres niveles críticos. Un nivel estratégico, visión y propósito. Aquí, la coherencia implica que la visión de largo plazo se exprese en objetivos claros, que no se modifiquen al vaivén de la moda o la presión externa. El propósito debe actuar como ancla para todas las decisiones estratégicas, evitando desvíos que comprometan la dirección central. 2. Nivel táctico, decisiones y recursos. La coherencia requiere que las decisiones de inversión, priorización y asignación de recursos respondan directamente a la visión declarada. Esto evita la dispersión y asegura que cada acción contribuya a construir el escenario deseado a largo plazo. 3. Nivel operativo, ejecución y resultados. La coherencia se materializa cuando la forma en que se ejecutan los proyectos y se entregan resultados refleja los valores y promesas iniciales. Este es el punto donde la credibilidad se consolida, ya que los resultados tangibles validan la narrativa estratégica. Desde una perspectiva técnica, la coherencia exige mecanismos de control y retroalimentación. No basta con declarar la intención de ser coherente, se requieren métricas, auditorías estratégicas y procesos de seguimiento que identifiquen desviaciones y permitan corregirlas de forma temprana. De igual forma, el liderazgo debe ejercer como garante de coherencia, modelando con su comportamiento la integración entre lo que se dice y lo que se hace. El impacto de la coherencia disciplinada es profundo. A nivel interno, fortalece la cultura organizacional al ofrecer claridad y dirección. A nivel externo, construye reputación y posicionamiento de marca, ya que los diferentes públicos perciben una organización confiable y consistente. En el ámbito personal, la coherencia multiplica la autoridad profesional. Un líder o experto que mantiene alineado su discurso y sus resultados es percibido como referente sólido y confiable. En conclusión, la disciplina de la coherencia es la columna vertebral de cualquier estrategia de largo plazo. Sin coherencia, la visión se convierte en retórica vacía. Con coherencia, cada decisión y cada acción actúan como engranajes de un mismo sistema, generando credibilidad y resultados sostenibles. La coherencia no es un ideal abstracto, es una técnica de gestión que define quienes logran trascender y quienes quedan atrapados en contradicciones que desgastan su potencial. Capítulo 17. Gestión del capital humano a futuro. En un mundo donde la tecnología, los mercados y los modelos de negocio cambian con rapidez,
La gestión del capital humano orientada al futuro se convierte en un factor determinante para la sostenibilidad estratégica. No basta con contratar talento competente en el presente, se requiere desarrollar personas y equipos capaces de adaptarse, evolucionar y aportar valor en escenarios aún no definidos. La verdadera ventaja competitiva no proviene solo de procesos o activos tangibles, sino de la capacidad del capital humano de anticipar, aprender y transformar conocimiento en acción efectiva. La gestión del talento a futuro debe concebirse como un sistema estratégico que articule tres dimensiones. Una, competencias dinámicas. El énfasis ya no está en acumular habilidades técnicas estáticas, sino en cultivar competencias transferibles como pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, adaptabilidad, comunicación efectiva y liderazgo colaborativo. Estas son las capacidades que permiten a las personas mantenerse vigentes en entornos de cambio acelerado. 2. Modelos de desarrollo continuo. La formación no puede limitarse a programas puntuales. Requiere diseñar itinerarios de aprendizaje permanentes, con acceso a experiencias, mentorías, proyectos de innovación y herramientas digitales que faciliten la adquisición y actualización constante de habilidades. La educación se convierte en un ciclo ininterrumpido que potencia la empleabilidad y la capacidad de contribuir estratégicamente. 3. Ecosistemas de colaboración y autonomía. Los equipos del futuro no se estructuran únicamente en jerarquías rígidas, sino en redes flexibles de colaboración donde la autonomía es clave para la toma de decisiones rápidas. Esto demanda líderes que actúen más como facilitadores que como supervisores, promoviendo entornos de confianza que potencien el talento colectivo. Desde una perspectiva organizacional, la gestión del capital humano debe estar integrada con la visión estratégica a largo plazo. Esto implica alinear los programas de formación, las políticas de retención y los planes de sucesión con los objetivos de futuro de la empresa. Una organización que invierte en preparar a su gente para escenarios futuros garantiza continuidad, resiliencia y ventaja competitiva sostenible. A nivel personal, gestionar el capital humano significa también gestionar la propia carrera con visión estratégica. Cada profesional debe aprender a invertir en su marca personal, desarrollar un portafolio de habilidades emergentes y diseñar un plan de crecimiento que trascienda los ciclos laborales inmediatos. La capacidad de ser empleable y relevante a largo plazo depende directamente de la disciplina para anticipar tendencias y adaptarse proactivamente. El mayor riesgo en este ámbito es caer en la obsolescencia del talento. Empresas y profesionales que no evolucionan junto al entorno terminan desplazados por actores más preparados y flexibles. En contraste, aquellos que hacen de la gestión del capital humano un proceso continuo logran crear un círculo virtuoso. Personas más competentes fortalecen la organización, y una organización sólida ofrece mayores oportunidades de desarrollo a las personas. En conclusión, el futuro se construye con capital humano preparado para lo incierto. La gestión estratégica de talento no consiste solo en administrar recursos humanos, sino en cultivar personas y equipos que, mediante sus competencias dinámicas, impulsen la innovación, la resiliencia y la sostenibilidad. Invertir en el desarrollo humano no es un costo, es la decisión más rentable para quienes aspiran a trascender en horizontes de largo plazo. Capítulo 18. La importancia del aprendizaje estratégico. En el marco del pensamiento a largo plazo, el aprendizaje estratégico se erige como uno de los mecanismos más determinantes para sostener la competitividad en horizontes extendidos. La velocidad del cambio tecnológico, la aparición de nuevos modelos de negocio y la evolución de los mercados convierten el conocimiento en un recurso con fecha de caducidad cada vez más corta. Lo que ayer garantizaba ventaja, hoy puede ser obsoleto. En este contexto, solo aquellas organizaciones y profesionales que hacen del aprendizaje un proceso estructurado, continuo y orientado a objetivos estratégicos logran mantenerse relevantes. El aprendizaje estratégico no consiste en acumular información, sino en diseñar sistemas de capacitación que fortalezcan competencias críticas alineadas con la visión de largo plazo. Implica identificar qué conocimientos generarán impacto en los próximos 5, 10 o 20 años, priorizar áreas de formación y crear mecanismos que aseguren su transferencia efectiva a la práctica. De esta manera, el aprendizaje deja de ser una actividad reactiva para convertirse en una palanca de anticipación y posicionamiento. Este enfoque se apoya en tres principios fundamentales. 1. Direccionalidad estratégica. Cada inversión en capacitación debe estar vinculada a los objetivos de largo plazo de la organización o la carrera profesional. No se trata de aprender por aprender, sino de orientar los esfuerzos hacia áreas que consolidan ventajas competitivas, como inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo adaptativo o pensamiento sistémico. 2. Estructuras de aprendizaje continuo. El aprendizaje estratégico requiere institucionalizar procesos de formación permanente. Esto puede lograrse mediante programas de reskilling y upskilling, universidades corporativas, plataformas digitales de conocimiento o redes de mentoring.
La clave está en que el aprendizaje sea parte integral de la rutina, no un evento esporádico. 3. Aplicabilidad inmediata. Todo aprendizaje que no se traduce en acción pierde eficacia. Por ello, los programas estratégicos deben diseñarse bajo el principio de aprender haciendo, donde los nuevos conocimientos se integran en proyectos reales, decisiones de negocio y mejoras operativas. Esto asegura la transferencia efectiva del conocimiento y evita que quede como teoría inerte. La falta de aprendizaje estratégico genera obsolescencia organizacional y profesional. Empresas que no actualizan las competencias de su gente quedan rezagadas frente a competidores más ágiles, y profesionales que no invierten en su desarrollo personal quedan fuera de los circuitos de mayor valor. En cambio, quienes priorizan la capacitación como un pilar de competitividad logran construir barreras de entrada difíciles de replicar, pues el capital humano preparado se convierte en ventaja sostenible. Desde una perspectiva práctica, el aprendizaje estratégico también actúa como motor de resiliencia. Equipos y líderes que han sido entrenados para pensar críticamente, manejar herramientas emergentes y adaptarse a nuevos contextos responden mejor a las crisis y capitalizan las oportunidades que surgen en entornos disruptivos. La organización que aprende no solo se adapta, sino que lidera los cambios. En conclusión, el aprendizaje estratégico es la infraestructura invisible del éxito a largo plazo. Sin él, la visión y la estrategia quedan vacías. Con él, cada decisión y cada acción se nutren de capacidades renovadas que aseguran relevancia y crecimiento sostenido. Invertir en aprendizaje no es una opción secundaria, es la herramienta más poderosa para sostener competitividad en horizontes largos. Capítulo 19. ¿Cómo blindar la visión contra distracciones? Uno de los mayores desafíos del pensamiento a largo plazo no es diseñar la estrategia, sino protegerla de las distracciones inmediatas que surgen en el camino. En un entorno saturado de estímulos, nuevas tendencias y oportunidades aparentemente atractivas, es fácil que líderes, organizaciones y profesionales desvíen recursos hacia iniciativas que no contribuyen al propósito central. Esta fragmentación, aunque parezca inofensiva, erosiona el avance y diluye la fuerza de la visión, convirtiendo lo estratégico en una sucesión de reacciones tácticas sin dirección. Blindar la visión implica desarrollar mecanismos de foco sostenido, donde cada decisión se evalúa rigurosamente en función de su alineación con los objetivos de largo plazo. Esto exige una disciplina férrea, porque muchas distracciones se presentan disfrazadas de oportunidades legítimas. El reto no está en elegir entre lo bueno y lo malo, sino en distinguir entre lo que es esencial y lo que es accesorio. Existen 3 técnicas clave para blindar la visión. 1. Filtros estratégicos de decisión. Toda propuesta, proyecto o inversión debe pasar por un conjunto de criterios predefinidos que evalúen su coherencia con la visión. Estos filtros pueden incluir variables como impacto en el propósito, retorno a largo plazo, escalabilidad y riesgo de dispersión. Si no supera estas pruebas, debe descartarse sin importar su atractivo inmediato. 2. Agenda estratégica priorizada. Las organizaciones y profesionales con visión de largo plazo trabajan con un portafolio de prioridades limitado y bien definido. Esto significa que cada nuevo proyecto compite por recursos contra prioridades ya establecidas, obligando a decidir qué aporta más al futuro y qué puede esperar o eliminarse. La claridad en la priorización actúa como escudo frente a distracciones. 3. Mecanismos de seguimiento y retroalimentación. Blindar la visión requiere procesos de control que identifiquen desviaciones tempranas. Revisiones periódicas, tableros de métricas y auditorías estratégicas permiten detectar si los recursos se están dispersando en actividades de bajo impacto, corrigiendo el rumbo antes de comprometer el avance estructural. Un error frecuente es confundir actividad con progreso. Muchas organizaciones creen que la multiplicidad de proyectos refleja dinamismo, cuando en realidad representa dispersión estratégica. Blindar la visión significa aceptar que avanzar en menos frentes, pero de forma consistente y alineada, genera resultados más sólidos que perseguir todo lo que parece prometedor en el corto plazo. Desde el punto de vista personal, blindar la visión implica construir hábitos de foco y disciplina mental. Esto incluye aprender a decir no, resistir la presión social o del mercado y entrenar la mente para mantener la claridad frente al ruido. El profesional que domina esta capacidad se convierte en arquitecto de su propio crecimiento, evitando el desgaste en esfuerzos inconexos. En conclusión, proteger la visión es tan importante como diseñarla. La capacidad de blindarla contra distracciones inmediatas determina si la estrategia de largo plazo se convierte en una realidad o se diluye en un mar de iniciativas efímeras. Los líderes y organizaciones que desarrollan esta disciplina logran sostener el rumbo incluso cuando el entorno intenta arrastrarlos hacia la inmediatez. Blindar la visión no es rigidez, es un acto de madurez estratégica que asegura continuidad y consistencia en la construcción del futuro. Capítulo 20.
el costo oculto del cortoplacismo. Antes de continuar con el capítulo, quiero agradecerte por tu like y por haberte suscrito, y si no lo has hecho, ¿qué esperas? El cortoplacismo es uno de los enemigos más silenciosos y destructivos del pensamiento estratégico. A primera vista, las decisiones orientadas al beneficio inmediato parecen efectivas, generan resultados rápidos, muestran indicadores positivos en el corto plazo y satisfacen a inversionistas, equipos o mercados ansiosos por evidencias tangibles. Sin embargo, detrás de esa aparente eficiencia se esconde un costo oculto que erosiona progresivamente la solidez financiera, operativa y cultural de las organizaciones, comprometiendo su sostenibilidad a largo plazo. En términos financieros, el cortoplacismo se traduce en inversiones mal direccionadas, reducción excesiva de presupuestos clave y dependencia de ingresos inmediatos sin construir bases para flujos futuros. La obsesión por mostrar utilidades rápidas lleva a sacrificar proyectos de innovación, investigación o capacitación que podrían multiplicar el valor en horizontes más amplios. Así, lo que se gana en liquidez momentánea se pierde en crecimiento potencial y resiliencia frente a crisis futuras. En el plano operativo, las decisiones apresuradas generan fragilidad estructural. Procesos improvisados, falta de planificación en infraestructura y presión desmedida sobre equipos terminan creando ineficiencias acumuladas que se vuelven más costosas con el tiempo. La urgencia por resolver lo inmediato desplaza la construcción de sistemas escalables y sostenibles, dando lugar a organizaciones que colapsan cuando la demanda supera la capacidad instalada. En la dimensión cultural, el cortoplacismo es aún más dañino. Cuando los equipos perciben que la organización privilegia la inmediatez por encima de la visión, se instala una mentalidad de supervivencia que elimina la motivación por el aprendizaje, la innovación y la excelencia. Los profesionales dejan de pensar estratégicamente, enfocándose únicamente en cumplir objetivos inmediatos. Esto no solo reduce la creatividad, también erosiona la confianza, ya que las promesas de largo plazo pierden credibilidad frente a decisiones inconsistentes. El costo oculto del cortoplacismo se amplifica por su efecto acumulativo. Cada decisión apresurada crea distorsiones que requieren correcciones futuras, generando un círculo de desgaste y pérdida de recursos. En lugar de construir, las organizaciones se ven atrapadas en dinámicas reactivas, apagando incendios y destinando tiempo y capital a reparar los errores de haber priorizado lo urgente sobre lo importante. Desde una perspectiva personal, el cortoplacismo también genera un alto costo. Profesionales que privilegian beneficios inmediatos como ascensos rápidos sin consolidar experiencia, proyectos sin proyección o aprendizaje superficiales terminan enfrentando techos de crecimiento y pérdida de relevancia en mercados donde el valor está en la consistencia y el expertise acumulado. En conclusión, el cortoplacismo no es solo una mala práctica táctica, es una deuda estratégica que se paga con intereses crecientes en el futuro. Sus consecuencias financieras, operativas y culturales comprometen la sostenibilidad de cualquier proyecto o carrera profesional. Reconocer y cuantificar este costo oculto es el primer paso para abandonarlo y sustituirlo por decisiones alineadas con una visión de largo plazo que genere valor verdadero y duradero. Capítulo 21. Construir una cultura organizacional de visión. La cultura organizacional es el sustrato invisible que condiciona cómo piensan, deciden y actúan los individuos dentro de una empresa. Si una estrategia de largo plazo busca sostenerse en el tiempo, no basta con que exista una visión clara desde la alta dirección. Es indispensable que esa visión se convierta en norma de acción compartida, impregnando todos los niveles de la organización. De lo contrario, la visión permanece como un discurso aspiracional desconectado de las prácticas cotidianas. Construir una cultura de visión implica crear un entorno en el que las decisiones no se midan únicamente por resultados inmediatos, sino también por su coherencia con los objetivos de largo plazo. Para ello, la dirección debe instaurar sistemas de evaluación, reconocimiento y compensación que premien no solo el desempeño en plazos cortos, sino la contribución a proyectos y comportamientos que refuercen la estrategia futura. Una organización que recompensa la paciencia estratégica y la consistencia genera profesionales comprometidos con metas que trascienden lo urgente. En términos operativos, consolidar esta cultura requiere procesos de comunicación interna sólidos y repetitivos. Los líderes deben articular narrativas claras sobre hacia dónde se dirige la empresa, reforzarlas en cada reunión estratégica y traducirlas en objetivos concretos que los equipos puedan interiorizar. La visión no debe ser un eslogan en la pared, sino una guía práctica para orientar la priorización de tareas, la asignación de recursos y la forma en que se interpretan los resultados. Desde la perspectiva del capital humano, fomentar una cultura de visión significa formar personas con competencias orientadas a la anticipación, el análisis crítico y la innovación sostenida.
Esto exige invertir en programas de desarrollo profesional que fortalezcan habilidades estratégicas y no solo operativas, promoviendo líderes que piensen en escalabilidad, impacto y sostenibilidad en lugar de concentrarse exclusivamente en métricas inmediatas. La cultura organizacional de visión también actúa como mecanismo de resiliencia frente a crisis. En entornos de alta incertidumbre, las organizaciones que tienen arraigado un pensamiento de largo plazo logran mantener la calma, evitar reacciones impulsivas y adaptarse sin perder la dirección. Sus equipos comprenden que la crisis es un episodio dentro de un horizonte más amplio, lo que les permite responder con disciplina y no con pánico. Por último, es fundamental reconocer que una cultura de visión no se decreta, se modela con el ejemplo. Los líderes deben ser los primeros en encarnar la coherencia entre palabras y acciones, demostrando que están dispuestos a sacrificar beneficios inmediatos por la construcción de un futuro más sólido. Este comportamiento, replicado en todos los niveles, crea un efecto multiplicador que transforma la visión en un valor compartido y sostenido. En conclusión, construir una cultura organizacional de visión es un proceso estratégico que convierte la mirada a largo plazo en un activo colectivo. No se trata solo de planear, sino de instaurar hábitos, sistemas y creencias que alineen a la organización en torno a un propósito superior, asegurando que cada decisión diaria sea un paso firme hacia el futuro proyectado. Capítulo 22. El arte de anticipar cambios de mercado. Anticipar los cambios de mercado no es una habilidad marginal, sino un imperativo estratégico para cualquier organización o profesional que aspire a sostener relevancia en horizontes largos. Los mercados no son estáticos, evolucionan bajo la influencia de factores macroeconómicos, transformaciones tecnológicas, dinámicas sociales y variaciones regulatorias. La ventaja competitiva surge no de reaccionar cuando el cambio ya es evidente, sino de leer las señales débiles y convertirlas en decisiones proactivas antes de que se consoliden como tendencias dominantes. La clave está en combinar tres dimensiones analíticas. Datos duros y cuantitativos. El análisis de indicadores financieros, patrones de consumo, movimientos de capital y flujos de inversión permite detectar desviaciones significativas que anticipan mutaciones en la demanda o la oferta. Una mirada rigurosa a las métricas no solo identifica anomalías, también revela oportunidades latentes. Tendencias estructurales. Más allá de los números, es necesario comprender las dinámicas de fondo que transforman industrias completas: digitalización, transición energética, envejecimiento poblacional, cambios en hábitos de consumo o disrupciones tecnológicas. Estas tendencias son las corrientes profundas que reconfiguran sectores y que, si se integran en la estrategia, otorgan ventajas de posicionamiento. Señales débiles. Son los indicios tempranos que rara vez aparecen en reportes financieros, pero que emergen en conversaciones sociales, movimientos culturales, publicaciones académicas, startups emergentes o cambios regulatorios incipientes. Detectarlas requiere sensibilidad, escucha activa y sistemas de inteligencia competitiva que no se limiten a lo obvio. El arte de anticipar implica también diseñar mecanismos internos de observación continua. Esto incluye crear equipos interdisciplinarios de vigilancia estratégica, implementar sistemas de análisis predictivo con inteligencia artificial, fomentar redes de contacto en industrias emergentes y mantener un monitoreo constante de regulaciones internacionales. Anticipar es tanto una ciencia como un ejercicio de visión ampliada. Un error frecuente es pensar que anticipar consiste en predecir con exactitud el futuro. En realidad, se trata de proyectar escenarios probables, asignarles distintos niveles de riesgo y preparar estrategias flexibles para cada caso. No se busca acertar en un único pronóstico, sino reducir la sorpresa y ampliar la capacidad de respuesta. Las organizaciones que dominan este arte logran reposicionarse con tiempo, adelantándose a la competencia y ocupando espacios estratégicos antes de que el resto perciba la oportunidad. En contraste, quienes permanecen en una lógica reactiva suelen entrar tarde en el mercado, con mayores costos de adaptación y menor margen de maniobra. En conclusión, anticipar cambios de mercado es una disciplina que combina análisis técnico, sensibilidad estratégica y mentalidad prospectiva. Convertida en hábito organizacional, otorga no solo ventaja competitiva, sino también estabilidad a largo plazo, al permitir que las empresas naveguen con preparación en entornos de volatilidad creciente. Capítulo 23. Alianzas estratégicas de largo plazo. En un entorno caracterizado por la complejidad y la interdependencia, las alianzas estratégicas se convierten en un recurso esencial para sostener el crecimiento y garantizar la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, no todas las colaboraciones generan valor real. La diferencia entre una alianza táctica de corto alcance y una asociación estratégica de largo plazo radica en su capacidad de aportar sostenibilidad, escalabilidad y beneficios mutuos más allá de coyunturas inmediatas.
El primer paso para construir estas alianzas es definir criterios rigurosos de selección de socios. No basta con evaluar la capacidad operativa o el atractivo financiero, es indispensable analizar la alineación de valores, la compatibilidad cultural, el horizonte de visión y el compromiso con la innovación continua. Un socio que solo busca resultados rápidos puede convertirse en un factor de fricción que desvíe la estrategia. En cambio, un aliado que comparte el mismo marco temporal y visión global puede ser la clave para multiplicar el impacto colectivo. Desde un enfoque estratégico operativo, las alianzas deben diseñarse sobre la base de complementariedades reales. Esto significa identificar lo que cada parte aporta: recursos, conocimiento, acceso a mercados, infraestructura, reputación o capital humano, y estructurar mecanismos que potencien esas fortalezas sin caer en redundancias. Una alianza sostenible se fundamenta en la lógica de valor compartido y no en la simple suma de capacidades. Un componente crítico es la gobernanza de la relación. Las alianzas de largo plazo requieren estructuras de coordinación claras, acuerdos de resolución de conflictos, métricas conjuntas de éxito y mecanismos de revisión periódica. La transparencia en la comunicación y la capacidad de renegociar términos a medida que evolucionan los entornos son determinantes para mantener la estabilidad de la cooperación. En términos de riesgo estratégico, las alianzas permiten diversificar exposición y generar resiliencia frente a disrupciones. Empresas que se vinculan con actores de diferentes sectores o geografías aumentan su capacidad de adaptación ante cambios regulatorios, crisis económicas o transformaciones tecnológicas. Al mismo tiempo, un diseño inadecuado de la alianza puede generar dependencia excesiva o pérdida de autonomía, por lo que la planificación debe equilibrar colaboración con soberanía estratégica. Por último, una alianza de largo plazo no solo tiene un valor transaccional, sino también un efecto cultural y reputacional. Asociarse con socios que proyectan confianza, innovación y visión amplía la legitimidad de los mercados y refuerza la credibilidad de la organización frente a clientes, inversionistas y colaboradores. En conclusión, las alianzas estratégicas de largo plazo no son acuerdos circunstanciales, sino plataformas de crecimiento mutuo y sostenido. Elegidas con criterio, gestionadas con disciplina y cultivadas con visión, se convierten en multiplicadores de competitividad y en un pilar esencial para consolidar la estrategia de futuro. Capítulo 24. La estrategia de la paciencia activa. La paciencia activa es una de las competencias estratégicas más infravaloradas en la gestión de largo plazo. A diferencia de la pasividad, que implica inacción y dependencia de factores externos, la paciencia activa consiste en esperar con propósito, desplegando acciones consistentes que preparan a la organización para capitalizar oportunidades futuras. Es un equilibrio entre la calma del tiempo y la intensidad del trabajo estratégico, donde el horizonte de espera no significa estancamiento, sino construcción deliberada. En el ámbito empresarial, la paciencia activa se traduce en inversiones que no ofrecen retornos inmediatos, pero que crean barreras de entrada y ventajas sostenibles. Esto incluye la apuesta por investigación y desarrollo, incubación de proyectos innovadores, fortalecimiento de capacidades internas y establecimiento de procesos de mejora continua. Aunque estas iniciativas no siempre son visibles en los resultados trimestrales, constituyen cimientos que diferencian a las organizaciones resilientes de aquellas atrapadas en la lógica cortoplacista. Desde una perspectiva operativa, aplicar la paciencia activa requiere diseñar hojas de ruta donde los plazos largos están respaldados por hitos intermedios que aseguren avances tangibles. No se trata de esperar indefinidamente, sino de mantener un sistema de monitoreo que permita ajustar el rumbo sin perder la visión central. De esta forma, la organización no solo espera, sino que progresa estratégicamente mientras madura el entorno para capturar el máximo valor. En el terreno financiero, la paciencia activa implica destinar recursos a proyectos que, aunque demandan liquidez en el presente, ofrecen retornos exponenciales en el futuro. Esto puede significar apostar por nuevas tecnologías, expandirse en mercados emergentes aún inmaduros o desarrollar talento en áreas críticas que serán determinantes en horizontes de 5 a 10 años. En cuanto al capital humano, la paciencia activa exige cultivar talento con una visión de desarrollo sostenido, evitando presionar únicamente por resultados inmediatos. Invertir en capacitación, promover carreras internas y fomentar la innovación interna son prácticas que construyen un capital intelectual listo para sostener el futuro de la organización. El error común es confundir la paciencia activa con una espera pasiva que conduce a la obsolescencia. En realidad, este enfoque es un ejercicio de anticipación estratégica. Se trabaja intensamente hoy en la creación de capacidades, estructuras y conocimientos que darán frutos cuando el mercado, la tecnología o la cultura estén preparados para recibirlos. En conclusión, la paciencia activa no es solo una virtud personal, sino una estrategia organizacional de alto impacto. Significa resistir la presión del cortoplacismo,
actuar con disciplina mientras se espera el momento oportuno y sembrar de forma constante para cosechar en grande. Aquellas organizaciones y profesionales que dominan este arte logran posicionarse con ventaja en el futuro porque no solo esperan, sino que construyen mientras esperan. Capítulo 25. Pensar como arquitecto del futuro. Adoptar la mentalidad de un arquitecto del futuro implica trascender la lógica de gestionar lo inmediato para asumir el rol de diseñador consciente de estructuras, proyectos y modelos que puedan resistir el paso del tiempo. Así como un arquitecto no construye únicamente para resolver una necesidad presente, sino para levantar obras capaces de perdurar y adaptarse a nuevos contextos, los líderes estratégicos deben concebir sus decisiones como piezas dentro de un plano integral que trascienda generaciones. El primer principio de esta mentalidad es la visión estructural. Un arquitecto no coloca ladrillos sin un plano maestro. De la misma manera, un estratega no debe ejecutar proyectos sin un marco global que articule misión, visión y propósito en un horizonte extendido. Esto exige proyectar el futuro no como un escenario único y rígido, sino como un conjunto de posibilidades que requieren diseños flexibles, escalables y resilientes. En el plano organizacional, pensar como arquitecto significa construir modelos de negocio capaces de evolucionar sin perder coherencia. Las empresas que dependen exclusivamente de productos, tecnologías o tendencias efímeras se vuelven vulnerables. En cambio, aquellas que diseñan sistemas adaptativos basados en innovación sostenida, cultura de aprendizaje y estructuras descentralizadas logran sobrevivir incluso en entornos de disrupción permanente. Desde una perspectiva estratégico-financiera, el arquitecto del futuro invierte no solo en generar rentabilidad presente, sino en consolidar activos duraderos, reputación, confianza, propiedad intelectual, capital humano y relaciones estratégicas. Estos intangibles son los cimientos que permiten sostener un edificio competitivo incluso cuando las condiciones externas se tornan adversas. El segundo principio es la resiliencia estructural. Así como un arquitecto diseña edificaciones que resisten sismos, el estratega debe anticipar crisis económicas, cambios regulatorios o transformaciones tecnológicas. Para ello, integra mecanismos de contingencia, diversificación y redundancia inteligente, evitando que una sola falla sistémica derrumbe todo el modelo construido. Un tercer principio es la estética funcional del futuro. No se trata únicamente de que los modelos sean sólidos, sino de que resulten atractivos y útiles para quienes interactúan con ellos. En términos organizacionales, esto se traduce en diseñar experiencias de cliente relevantes, entornos laborales motivadores y propuestas de valor que conecten emocionalmente con audiencias a lo largo del tiempo. Por último, pensar como arquitecto del futuro exige liderar con un sentido de legado. El estratega entiende que cada decisión tomada hoy es un ladrillo que no solo soporta el presente, sino que condiciona las posibilidades de mañana. De este modo, la acción se convierte en una obra colectiva que trasciende a sus creadores y beneficia a quienes la hereden. En conclusión, la mentalidad del arquitecto del futuro convierte la estrategia en un acto de diseño consciente, proyectar, estructurar y construir con la mirada puesta en la permanencia. No se trata de improvisar soluciones para sobrevivir al corto plazo, sino de levantar cimientos que resistan el tiempo, las crisis y las transformaciones, garantizando que el proyecto permanezca sólido incluso cuando el entorno cambie radicalmente. Capítulo 26. Estrategias de diferenciación sostenibles. La verdadera competitividad en mercados cada vez más saturados no reside en competir por precio o velocidad, sino en diseñar estrategias de diferenciación sostenibles, es decir, ventajas que no solo posicionen a la organización en el presente, sino que resistan la imitación y la erosión competitiva a lo largo del tiempo. La primera clave de esta diferenciación es la propuesta de valor única, construida no en atributos fácilmente replicables como descuentos, promociones o mejoras superficiales en el servicio, sino en combinaciones complejas de capacidades, activos intangibles y modelos operativos que generen una barrera natural frente a competidores. Una marca que combina innovación tecnológica con cultura organizacional sólida y confianza del cliente crea una posición mucho más difícil de replicar que una simple reducción de costos. En el plano estratégico operativo, la sostenibilidad de la diferenciación depende de tres elementos fundamentales. Una innovación continua y direccionada. No se trata de innovar por moda, sino de alinear la innovación con el propósito organizacional y las necesidades futuras del mercado. Una innovación que responde a una visión clara crea un círculo virtuoso de valor creciente. Dos activos intangibles como fortaleza estructural. La reputación, la confianza, la cultura organizacional, las comunidades de usuarios y la propiedad intelectual son barreras invisibles pero extremadamente poderosas. Competidores pueden imitar productos, pero no pueden replicar en el corto plazo la credibilidad construida en años de consistencia. Tres modelos de ejecución difíciles de copiar. Procesos internos, redes logísticas,
relaciones estratégicas y ecosistemas de colaboración pueden convertirse en murallas competitivas que limitan la entrada de nuevos jugadores, especialmente si han sido diseñados con visión de largo plazo. Desde la perspectiva financiera, las estrategias de diferenciación sostenibles también generan estabilidad al permitir márgenes más altos y menor sensibilidad al precio. Un producto o servicio diferenciado no compite en guerras de descuentos, sino en el terreno del valor percibido, lo que protege la rentabilidad en horizontes largos. En cuanto al capital humano, la diferenciación se construye con personas que entienden y refuerzan la identidad de la organización. Equipos formados, motivados y alineados con la visión aportan a la coherencia de la propuesta de valor, fortaleciendo la credibilidad de la marca en cada interacción con clientes y stakeholders. Un error común es considerar la diferenciación como un evento único, un producto innovador o una campaña disruptiva. En realidad, la verdadera diferenciación es un sistema dinámico, sostenido por decisiones coherentes a lo largo del tiempo, donde cada acción refuerza un posicionamiento difícil de erosionar. En conclusión, las estrategias de diferenciación sostenibles se construyen como plataformas de ventaja competitiva a prueba de imitación, integrando innovación, activos intangibles, cultura y procesos únicos. Las organizaciones que logran dominar este arte no solo sobresalen en el presente, sino que se consolidan como referentes capaces de mantener relevancia y rentabilidad en mercados en constante transformación. Capítulo 27. La gestión de la incertidumbre prolongada. Antes de continuar, recuerda seguirnos si todavía no lo has hecho. La incertidumbre prolongada es una condición inherente a los entornos estratégicos actuales. Mercados volátiles, disrupciones tecnológicas, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios constantes hacen imposible operar bajo certezas absolutas. Pretender esperar a tener claridad total antes de actuar es un error que paraliza y deja espacio para que otros jugadores tomen la delantera. La gestión efectiva del largo plazo exige dominar metodologías que permitan decidir con solidez aun cuando el contexto sea incompleto, ambiguo o cambiante. El primer principio consiste en adoptar un enfoque de probabilidades y escenarios múltiples, en lugar de buscar predicciones exactas. Herramientas como la prospectiva estratégica, el análisis de sensibilidad y la simulación de escenarios permiten identificar rangos de posibilidades, asignarles niveles de riesgo y diseñar planes de acción contingentes. No se trata de adivinar el futuro, sino de prepararse para varios futuros posibles. Un segundo principio es la toma de decisiones bajo incertidumbre con base en opciones reales. Este método, inspirado en las finanzas, propone diseñar proyectos y estrategias en fases flexibles que permitan adaptarse sin destruir todo lo construido. Invertir en etapas, abrir espacios de pivotaje y mantener redundancias inteligentes son prácticas que permiten sostener la dirección sin quedar atrapados en una sola apuesta. La gestión de la incertidumbre también exige un marco temporal diferenciado. Mientras que las decisiones tácticas deben ser ágiles y reversibles, las decisiones estratégicas deben enfocarse en construir capacidades estructurales como cultura, talento e infraestructura que sean valiosas en casi cualquier escenario futuro. Esta combinación de agilidad táctica y solidez estratégica actúa como amortiguador frente a lo imprevisible. En el plano organizacional, la incertidumbre prolongada se gestiona creando estructuras resilientes, equipos interdisciplinarios, sistemas de inteligencia competitiva, procesos de aprendizaje rápido y culturas que valoren la experimentación. Una organización que castiga el error bloquea la adaptabilidad. En cambio, aquella que aprende de la iteración convierte la incertidumbre en un motor de innovación. Desde la perspectiva financiera, se recomienda equilibrar riesgo y seguridad mediante diversificación de inversiones, reservas de liquidez y construcción de alianzas que reduzcan exposición en entornos volátiles. La incertidumbre no debe asumirse como amenaza, sino como contexto natural donde la solidez se mide en la capacidad de absorber impactos sin perder rumbo. Finalmente, gestionar la incertidumbre prolongada es también un desafío de liderazgo psicológico y cultural. Los equipos necesitan líderes que transmitan calma, confianza y claridad de propósito incluso cuando no hay respuestas definitivas. La narrativa estratégica debe enfocarse en mostrar que la incertidumbre no paraliza, sino que abre espacio para diferenciarse mediante preparación y flexibilidad. En conclusión, la gestión de la incertidumbre prolongada no consiste en eliminarla, sino en convertirla en ventaja competitiva. Quienes aprenden a tomar decisiones sin certezas absolutas, apoyados en escenarios, opciones reales y resiliencia organizacional, no solo sobreviven en el caos, sino que prosperan en él. Capítulo 28. Optimización de recursos en horizontes largos. La optimización de recursos en horizontes largos es una disciplina estratégica que va mucho más allá de la simple eficiencia operativa. No se trata únicamente de reducir costos o mejorar la productividad inmediata, sino de asignar capital,
tiempo y talento de manera inteligente para maximizar retornos sostenidos a lo largo de años o incluso décadas. En un mundo donde la presión por mostrar resultados trimestrales es dominante, la verdadera ventaja competitiva surge de quienes saben equilibrar lo urgente con la construcción de capacidades futuras. El primer eje es el capital. Invertir con visión de largo plazo implica destinar recursos no solo a proyectos con retornos inmediatos, sino a iniciativas que construyen activos estructurales, investigación y desarrollo, propiedad intelectual, reputación de marca, digitalización de procesos o expansión hacia mercados emergentes. Estas inversiones suelen mostrar resultados modestos en el corto plazo, pero generan flujos de valor exponenciales cuando maduran. La clave está en gestionar el portafolio con un balance entre liquidez operativa y apuestas estratégicas que refuercen la resiliencia. El segundo eje es el tiempo, probablemente el recurso más escaso y menos gestionado estratégicamente. En horizontes largos, el tiempo debe planificarse como una inversión de ciclo, dividir entre lo que requiere atención inmediata, lo que asegura estabilidad operativa y lo que construye futuro. Diseñar calendarios estratégicos con hitos intermedios, establecer ritmos de innovación y respetar los ciclos de aprendizaje organizacional son prácticas esenciales para transformar el tiempo en una palanca de ventaja competitiva. El tercer eje es el talento. Ninguna estrategia de largo plazo puede sostenerse sin personas preparadas para ejecutar, adaptarse y aprender en contextos cambiantes. Optimizar el talento no significa exprimirlo en exceso para obtener productividad en el corto plazo, sino desarrollar planes de carrera, formación continua y culturas de innovación que aseguren compromiso y alto desempeño a lo largo del tiempo. Un colaborador motivado y en crecimiento es un activo que multiplica valor durante años. En términos metodológicos, la optimización de recursos en horizontes largos requiere sistemas de priorización estratégica. Herramientas como el análisis de costo de oportunidad extendido, el valor presente neto ajustado a escenarios futuros y los indicadores de retorno social y cultural permiten evaluar no solo lo que es rentable hoy, sino lo que asegura relevancia mañana. El error más común en esta disciplina es confundir optimización con austeridad. Reducir gastos indiscriminadamente puede dar alivio momentáneo, pero compromete la capacidad de competir en el futuro. La optimización real consiste en alinear cada recurso con el propósito de largo plazo, eliminando lo superfluo, pero potenciando lo que genera impacto acumulativo y sostenido. En conclusión, optimizar capital, tiempo y talento con visión de largo plazo no es una práctica administrativa, sino un acto estratégico de diseño del futuro. Quienes dominan este enfoque logran convertir recursos limitados en plataformas de crecimiento exponencial, asegurando que cada decisión presente fortalezca la posición competitiva en el transcurso de los años. Capítulo 29. Evaluar y ajustar el rumbo. En toda estrategia de largo plazo, la evaluación constante y la capacidad de ajuste dinámico son tan importantes como la visión inicial. Un plan, por sólido que parezca, siempre se enfrentará a entornos volátiles, variables imprevistas y fuerzas externas que pueden alterar su ejecución. Por eso, las organizaciones y los líderes que logran sostener relevancia en el tiempo no son aquellos que diseñan planes perfectos, sino los que dominan el arte de medir avances, diagnosticar desvíos y rediseñar con inteligencia, sin perder el sentido de dirección general. El primer componente de esta disciplina es la definición de métricas estratégicas. No basta con indicadores financieros o productivos, es necesario diseñar un sistema integral que mida el impacto en distintos niveles: crecimiento sostenible, posicionamiento de marca, capacidad de innovación, resiliencia del talento y creación de valor social. Estas métricas permiten evaluar no solo el desempeño operativo, sino la solidez de los fundamentos estratégicos. El segundo componente es la frecuencia y calidad del análisis. Evaluar no significa generar reportes interminables, sino implementar ciclos de revisión que permitan detectar señales tempranas de desalineación. Modelos como las revisiones trimestrales estratégicas, los tableros de control adaptativos o los análisis de retrospectiva pueden convertirse en mecanismos de corrección temprana que evitan desastres futuros. Un tercer aspecto clave es la flexibilidad en el ajuste. Ajustar no equivale a improvisar. El rediseño estratégico debe seguir principios claros: preservar la visión de largo plazo, proteger las inversiones críticas, priorizar recursos según impacto y aprender de la evidencia recolectada. Las organizaciones que saben ajustar sin desorientarse logran evolucionar con coherencia, evitando tanto la rigidez que paraliza como la volatilidad que desgasta. Otro elemento esencial es el aprendizaje organizacional derivado de la evaluación. Cada ajuste debe dejar un registro, un aprendizaje que enriquezca la inteligencia colectiva y fortalezca la capacidad de anticipación. Así, evaluar y ajustar no solo corrige errores, sino que incrementa la precisión estratégica con cada ciclo. Finalmente, es vital entender que la dirección general no debe perderse.
Evaluar y ajustar no significa cambiar de destino cada vez que aparecen obstáculos, sino recalibrar el trayecto manteniendo la visión intacta. La metáfora del navegante es clara: el rumbo puede desviarse por las corrientes, pero la brújula sigue apuntando al norte. En conclusión, la capacidad de evaluar y ajustar es lo que convierte un plan de largo plazo en una estrategia viva. Sin ella, las organizaciones corren el riesgo de quedar atrapadas en la ilusión de un plan inmutable o en la trampa del cortoplacismo reactivo. Con ella, cada revisión se transforma en una oportunidad de fortalecimiento, asegurando que la estrategia no solo sobreviva al tiempo, sino que se refine con él. Capítulo 30. El rol de la ética en la estrategia a largo plazo. Antes de continuar con el capítulo, quiero agradecerte por tu like y por haberte suscrito, y si no lo has hecho, ¿qué esperas? La estrategia a largo plazo no puede sostenerse únicamente en métricas financieras, modelos de eficiencia o innovación constante. Su verdadero cimiento es la ética como principio rector. En un entorno donde las decisiones empresariales, políticas o personales tienen impacto acumulativo en comunidades, mercados y generaciones futuras, la integridad se convierte en un factor de competitividad y sostenibilidad tan decisivo como la visión o los recursos. El primer eje de la ética aplicada a la estrategia es la construcción de confianza. La confianza no es un intangible blando, es un activo que reduce costos de transacción, acelera acuerdos y permite mantener relaciones estables en el tiempo. Una organización que actúa con transparencia y coherencia ética genera credibilidad frente a clientes, inversionistas, colaboradores y aliados estratégicos. Esa reputación, construida con años de consistencia, se convierte en un diferenciador difícil de erosionar. El segundo eje es la protección de la reputación como capital estratégico. Las decisiones cortoplacistas que ignoran principios éticos como explotar brechas regulatorias, manipular información o priorizar utilidades inmediatas por encima del impacto social pueden ofrecer beneficios temporales, pero destruyen el prestigio acumulado y comprometen el futuro. En mercados cada vez más expuestos por la transparencia digital, la reputación es un recurso escaso que requiere integridad como base de su sostenibilidad. El tercer aspecto fundamental es el alineamiento entre ética y resultados duraderos. La evidencia demuestra que las organizaciones que priorizan prácticas éticas sólidas atraen talento más comprometido, retienen clientes leales y acceden a capital de manera más fluida. La ética no es un freno a la rentabilidad, sino un acelerador de legitimidad, un blindaje contra riesgos reputacionales y un imán para quienes buscan colaborar con proyectos confiables y visionarios. La ética también opera como mecanismo de resiliencia. En tiempos de crisis, los actores estratégicos que han cultivado relaciones basadas en integridad son los primeros en recibir respaldo de su ecosistema. Socios, empleados y clientes tienden a sostener vínculos cuando perciben consistencia moral, lo que otorga ventajas competitivas frente a organizaciones con historial de prácticas cuestionables. Finalmente, el rol de la ética en la estrategia de largo plazo es garantizar trascendencia. Una visión que carece de integridad puede generar éxito financiero temporal, pero nunca legado. La ética asegura que los logros se sostengan y que la organización deje una huella positiva, validando que pensar a largo plazo no solo es proyectar crecimiento, sino también construir valor humano y social. En síntesis, la ética no es un complemento opcional, es el núcleo invisible que sostiene toda estrategia duradera. Una visión sin ética puede conquistar mercados, pero solo una visión ética puede resistir el paso del tiempo, generar impacto profundo y convertirse en un referente de confianza en un mundo marcado por la incertidumbre. Capítulo 31. Del pensamiento estratégico al legado. El pensamiento estratégico alcanza su punto más alto cuando deja de enfocarse únicamente en resultados inmediatos o incluso en logros a mediano plazo, y se orienta hacia la creación de un legado. Este concepto trasciende las métricas convencionales y plantea la pregunta fundamental: ¿qué impacto duradero generan nuestras decisiones en las generaciones futuras, en los mercados, en la sociedad y en la cultura organizacional que construimos? El legado estratégico no surge de manera espontánea, sino de un diseño consciente de continuidad. Implica que los logros alcanzados en lo personal y en lo empresarial se conviertan en plataformas para el crecimiento de otros, asegurando que el valor creado no se diluya cuando el líder, la empresa o la iniciativa dejen de estar presentes. Este enfoque obliga a pensar en estructuras que sobrevivan a la coyuntura, en principios que trasciendan las modas y en sistemas que sigan funcionando cuando los protagonistas originales ya no estén en escena. Uno de los componentes centrales es la institucionalización del pensamiento estratégico. No basta con que un líder tenga visión, debe ser capaz de transferirla, codificarla en procesos, formar equipos que la entiendan y generar cultura que la respalde. Una estrategia bien diseñada se transforma en legado cuando otros pueden continuarla y adaptarla sin perder su esencia. El segundo componente es el impacto intergeneracional.
Empresas familiares, corporaciones globales y proyectos sociales que han dejado huella lo han hecho porque entendieron que sus acciones no debían limitarse a la rentabilidad inmediata. Pensar en legado significa invertir en sostenibilidad ambiental, ética corporativa, educación y desarrollo humano, sembrando bases para un futuro más robusto y equitativo. Otro eje crucial es la reputación consolidada como herencia intangible. Una organización o persona que actúa con coherencia estratégica y ética deja una marca en la memoria colectiva que fortalece o debilita la legitimidad de sus sucesores. El legado, en este sentido, es también un capital reputacional acumulado que multiplica o condiciona las oportunidades de quienes continúan el camino. Finalmente, transformar pensamiento estratégico en legado requiere una visión de trascendencia, la capacidad de ver más allá de los propios intereses para construir algo que perdure. El legado no es la suma de éxitos pasados, sino la huella viva que sigue generando valor cuando el creador ya no está directamente presente. En conclusión, el verdadero fin del pensamiento estratégico no es únicamente diseñar planes efectivos ni acumular logros visibles, sino construir estructuras, culturas y principios que resistan el tiempo y sigan generando impacto en manos de otros. Solo entonces el pensamiento estratégico se eleva a su máxima expresión, convertirse en legado. Capítulo 32. El círculo virtuoso de los resultados acumulados. En la estrategia de largo plazo, los resultados no se conciben como puntos aislados, sino como eslabones de una cadena de progreso continuo. Cada logro alcanzado, por pequeño que parezca, no solo cumple un objetivo puntual, sino que alimenta y potencia la siguiente etapa del proceso estratégico. Este efecto acumulativo genera un círculo virtuoso en el que los avances previos sirven como plataforma para logros futuros, multiplicando el impacto de manera exponencial. El primer elemento de este círculo virtuoso es la retroalimentación positiva entre éxito y confianza estratégica. Cada resultado alcanzado refuerza la credibilidad del plan, tanto a nivel individual como organizacional. Esto fortalece el compromiso de los equipos, aumenta la resiliencia frente a obstáculos y eleva la disposición a sostener esfuerzos prolongados. En otras palabras, los resultados parciales generan la energía psicológica y cultural que hace posible perseverar hacia metas mayores. El segundo elemento es la reutilización de capacidades creadas. Cada avance genera aprendizajes, procesos y activos que no se agotan con su logro inmediato. Al contrario, se convierten en recursos acumulados que simplifican, aceleran o abaratan el siguiente paso. Una organización que construye metodologías, talento capacitado o tecnología propia va configurando un arsenal estratégico que crece con cada ciclo de ejecución. Un tercer aspecto clave es el refuerzo de la coherencia. Los resultados acumulados permiten validar que la dirección estratégica funciona, corrigiendo desviaciones menores antes de que se conviertan en errores estructurales. Así, cada logro actúa como evidencia de avance y como punto de control que asegura que la visión de largo plazo sigue intacta. Además, este círculo virtuoso genera efectos de reputación y legitimidad progresiva. A medida que se acumulan resultados, el entorno, clientes, inversionistas, aliados, percibe solidez y consistencia, lo que facilita el acceso a recursos, acuerdos y oportunidades de mayor escala. Cada éxito abre puertas para el siguiente, reduciendo barreras externas y expandiendo el alcance de la estrategia. Finalmente, la clave del círculo virtuoso de los resultados acumulados es la conciencia de su carácter incremental. Un resultado aislado puede ser producto de la suerte, pero una cadena de logros coherentes es evidencia de disciplina, visión y ejecución estratégica. En la medida en que se sostenga este ciclo, los avances dejan de ser simples hitos para convertirse en un motor continuo de crecimiento y trascendencia. En conclusión, los resultados acumulados no solo validan la estrategia de largo plazo, sino que se convierten en combustible que la acelera. Cada avance, lejos de ser un fin en sí mismo, es un inicio renovado que proyecta a la organización o al individuo hacia un nivel superior de impacto. Ese es el verdadero poder del círculo virtuoso, convertir el progreso en un sistema autosostenible de expansión estratégica. Capítulo 33. Vivir y liderar con visión de largo plazo. El pensamiento a largo plazo no es únicamente una herramienta de gestión, es un principio de liderazgo y de vida. La verdadera diferencia entre quienes se limitan a administrar el presente y quienes construyen futuro radica en su capacidad de integrar la visión estratégica en cada decisión, proyecto y relación. Este cierre integrador plantea que liderar con visión de largo plazo es, en esencia, adoptar un marco de acción donde la paciencia, la coherencia y la integridad se convierten en motores de dirección. El primer eje de este liderazgo es la consistencia entre visión y acción cotidiana. No se trata de tener una declaración inspiradora colgada en la pared, sino de transformar cada elección diaria en un reflejo del rumbo deseado. Desde la gestión de recursos hasta la forma de comunicar,
Cada movimiento debe reforzar la visión de largo alcance, transmitiendo credibilidad a equipos y entornos. El segundo eje es la capacidad de guiar a otros bajo un horizonte ampliado. Un líder estratégico no solo proyecta su propio camino, sino que habilita a otros para comprender y actuar con mentalidad de futuro. Esto implica formar personas que no dependan de instrucciones inmediatas, sino que sepan interpretar el propósito general y alinear sus decisiones a esa dirección. En este sentido, liderar con visión es también educar y empoderar. El tercer aspecto fundamental es la resistencia frente a la presión del corto plazo. La sociedad, los mercados y las dinámicas personales tienden a exigir resultados inmediatos, generando la tentación de sacrificar el mañana por un éxito efímero. Liderar con visión de largo plazo implica sostener el rumbo aun cuando las presiones externas busquen desviar la estrategia. La fortaleza está en priorizar lo que construye permanencia sobre lo que solo ofrece gratificación instantánea. Otro componente clave es la trascendencia personal y organizacional. Vivir con visión estratégica significa orientar proyectos no únicamente hacia la rentabilidad o el éxito individual, sino hacia la creación de un legado que beneficie a otros y genere impacto social. La visión de largo plazo, aplicada al liderazgo, convierte el trabajo y las decisiones en semillas que germinan más allá del presente, fortaleciendo instituciones, comunidades y generaciones futuras. En conclusión, vivir y liderar con visión de largo plazo es asumir que la estrategia no es un plan con fecha de inicio y fin, sino una forma de estar en el mundo. Es comprender que cada acción tiene un efecto acumulativo, que la ética es inseparable de la sostenibilidad y que la paciencia activa es un recurso de poder. Este enfoque convierte al líder en arquitecto del futuro y al individuo en constructor de sentido, demostrando que el verdadero éxito no se mide en lo inmediato, sino en la huella que perdura. El arte de pensar a largo plazo como disciplina vital. A lo largo de este recorrido hemos demostrado que el pensamiento a largo plazo no es un lujo intelectual ni una práctica reservada a unos pocos visionarios, sino una disciplina esencial para liderar, crear y sostener valor en un mundo marcado por la volatilidad y la presión de la inmediatez. Cada capítulo ha sido una pieza de un engranaje mayor, mostrando cómo la visión, la estrategia y la acción se entrelazan para transformar no solo proyectos o empresas, sino también la manera en que vivimos, decidimos y dejamos huella. El hilo conductor que atraviesa todo el libro es claro: quien logra ampliar su horizonte temporal obtiene una ventaja competitiva sostenible. Anticipar tendencias, diseñar escenarios futuros, desarrollar resiliencia, innovar de manera continua y construir sistemas escalables son elementos que, combinados, otorgan a líderes y organizaciones la capacidad de resistir crisis, adaptarse al cambio y crecer de forma consistente. Frente a la lógica cortoplacista que domina mercados, medios y conductas, la mentalidad de largo alcance se convierte en un filtro estratégico que distingue a los que sobreviven de los que trascienden. El pensamiento a largo plazo también exige paciencia activa y coherencia estratégica. No se trata de esperar pasivamente a que los resultados lleguen, sino de sembrar, invertir, evaluar y ajustar de manera consciente, siempre alineados a una visión que actúa como brújula. En este sentido, la disciplina de convertir metas en métricas, gestionar riesgos prolongados, sostener microacciones diarias y aprender estratégicamente constituye el músculo operativo que convierte la visión en resultados tangibles. Otro aprendizaje esencial es que la sostenibilidad del largo plazo no puede desvincularse de la ética y la cultura organizacional. La confianza, la reputación y la legitimidad no se improvisan, se construyen con integridad en cada decisión. Una estrategia sin ética podrá conquistar mercados en el corto plazo, pero nunca dejará legado. En cambio, una estrategia que integra principios sólidos consolida alianzas, atrae talento comprometido y se vuelve referente en tiempos de incertidumbre. El viaje que hemos recorrido culmina en una conclusión poderosa: pensar a largo plazo es también pensar en legado. No basta con lograr resultados acumulados, ni con blindar el presente frente a la incertidumbre. El verdadero desafío es construir estructuras, culturas y principios que resistan el paso del tiempo y sigan generando valor cuando quienes los diseñaron ya no estén. Esto transforma el pensamiento estratégico en trascendencia y la visión en herencia viva. En última instancia, este libro no propone únicamente herramientas técnicas, sino un cambio de mentalidad profunda: vivir y liderar con visión de largo plazo como forma de existencia. Significa dirigir proyectos con paciencia estratégica, tomar decisiones con conciencia del futuro, formar equipos que piensen en generaciones y, sobre todo, resistir la tentación de lo inmediato para apostar por lo que permanece. Quien adopta esta disciplina entiende que el éxito verdadero no se mide por lo que se obtiene rápidamente, sino por la huella que permanece. Ese es el arte de pensar a largo plazo: construir no solo un presente competitivo, sino un futuro sostenible y significativo.